El herrero de runas 467, 472. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro PayPal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón. Muchas gracias. 467. Me gustaría informar oficialmente a todos mis lectores que he comenzado a escribir una nueva historia llamada Heavy Metal A Monster Evolution Live. ¿Estás seguro de esto? ¿Lo has probado correctamente? Rastix asintió vigorosamente ante la pregunta, casi dejando caer su preciada nueva creación. Roland arqueó una ceja ante el brebaje, ya que no pudo confirmar la afirmación del hombre bajo. El gnomo parecía inusualmente entusiasta, muy diferente a su comportamiento habitual, ya que la mayoría de sus experimentos anteriores habían fracasado. Sí. Bueno, todo lo que pude antes de la explosión. Pero las pruebas preliminares fueron muy prometedoras. Déjame mostrarte, déjame usar algo de tu equipo. Roland no estaba seguro de esto, pero sentía curiosidad por la nueva creación, así que asintió. La escena del experimento se estaba aclarando y la magnitud de los daños era más o menos la misma de siempre. Se había abierto un agujero en una de las paredes y había varias herramientas alquímicas esparcidas sobre los restos carbonizados de un banco de trabajo. Afortunadamente, la zona estaba amurallada, de modo que, incluso si se producía una explosión, sería contenida. Para entrar en esta zona, era necesario atravesar una puerta específica que requería credenciales adecuadas. Estaba allí para evitar que todos los niños que vivían cerca resultaran heridos. Ya había instalado un sistema de ventilación para absorber los vapores, ya que a veces eran bastante tóxicos. Uno de los individuos autorizados, Bernir, también había llegado al lugar. Traía su prótesis rúnica y estaba en el proceso de examinar los elementos dañados. Déjalo por ahora. Deja que se ventile antes de comenzar cualquier reparación. Sí, jefe, eso podría ser mejor. Parecía que su asistente también se había acostumbrado a estos sucesos y se limitaba a sacudir la cabeza con resignación. Las pociones que elaboraba tampoco se vendían muy bien, ya que su tienda no podía ofrecer un producto mejor que el que se podía conseguir fácilmente en la ciudad. En ese momento, estaban pensando en vender pociones en paquetes con armas rúnicas para atraer a sus clientes, lo que resultó ser una táctica bastante exitosa. Está bien, Rastix, volvamos al taller y veamos qué tienes. Usemos el mío, está más cerca. Bernir intervino y los tres asintieron. Pronto estaban caminando y, tal como esperaban, unos cuantos bribones los esperaban junto a la puerta automática para echar un vistazo a la explosión. En el momento en que vieron a los tres artesanos, se rieron y salieron corriendo. Roland no reaccionó mucho, pero parecía que a los niños les había empezado a gustar. Anteriormente, muchos de ellos tenían miedo de su mirada, pero una vez que se quitó la capucha y el casco, vieron que era solo un hombre. Roland condujo al grupo hasta el taller de Bernir, un espacio amplio que antes era un viejo cobertizo. Una vez allí, empezó a recordar los buenos tiempos en los que todo era bastante tranquilo. En aquel entonces, solo estaban él y su ayudante martillando piezas de metal. Era una época tranquila y pasaban los días expandiéndose hacia un futuro que ahora se había convertido en realidad. Ahora las cosas eran mucho más ruidosas, con mucha gente corriendo de un lado a otro haciendo todo tipo de ruido. Y para sorpresa de Bernir, Rastix comenzó a limpiar su mesa de trabajo, que estaba llena de herramientas. Todas comenzaron a caer al suelo con un estruendo, lo que hizo que Bernir hiciera una mueca de dolor cuando sus herramientas cuidadosamente ordenadas cayeron al suelo. Cuidado con esos. Algunos de ellos están hechos a medida. Bernir protestó, pero Rastix estaba demasiado emocionado para prestar atención a sus advertencias. Lo siento, amigo. Pero no hay forma de detener la brillantez, te prometo que valdrá la pena. Exclamó Rastix, con los ojos brillantes de emoción mientras colocaba el frasco en el centro del banco de trabajo ahora despejado. Después de dejarlo como si fuera una especie de artefacto costoso, comenzó a mirar a su alrededor. De las herramientas disponibles, escogió algunos trozos de metal junto con algunos trozos de cuero, que parecían estar allí para emular la piel o la carne. Usar carne real para esta demostración hubiera sido mejor, pero no había patas de cerdo cerca. Poco después, aplicó una fina capa de adhesivo a ambas superficies y las presionó cuidadosamente para unirlas. Casi de inmediato, el adhesivo comenzó a reaccionar con los dos materiales y formó una unión. Roland usó sus ojos mejorados para mirar más de cerca y vio que el reactivo estaba haciendo que ambos lados se fusionaran antes de endurecerse. A medida que el adhesivo se endurecía, la unión entre el metal y el cuero parecía hacerse más fuerte a cada segundo.
Sin embargo, aunque parecía prometedor desde su punto de vista, era necesario realizar algunas pruebas más antes de poder pasar a las pruebas reales. Rastix también era consciente de esto, por lo que agarró un martillo y un cincel pequeño para demostrar la fuerza de la unión. Después de colocar el cincel en el medio de los dos materiales, comenzó a golpearlo en un intento de separarlos. Para sorpresa de Roland y Bernir, en lugar de que los dos lados se separaran, la herramienta comenzó a incrustarse en el cuero. Incluso después de que todo el cincel atravesara el medio y después de usar la palanca, los dos lados no querían separarse. Roland, que tenía más fuerza, lo tomó en su mano e intentó separar las dos partes, finalmente desgarrándolas. Estos lazos son profundos y una vez que los dos lados estuvieron separados, pudo ver hasta dónde había llegado ese adhesivo alquímico. Había una gruesa capa de unión que en realidad no era pegamento, sino algún tipo de nueva capa de material formada a partir de la reacción entre el metal y el cuero. Parecía haber derretido de alguna manera ambos lados y los había combinado para formar una especie de mezcla de cuero y metal. Notable, y Roland murmuró mientras tenía la intención de examinar este nuevo vínculo de cerca. Si bien esto era más de lo que esperaba en este corto periodo de tiempo, no podía usarlo en Bernir sin realizar múltiples pruebas. ¿Qué pasaría si después de unos días o semanas, los vínculos dejaran de existir? ¿No se convertirían partes de su carne en una extraña mezcla de metal que necesitaría ser removida si fallaba? Entonces también podría ser rechazado por su cuerpo e infectarse. En este momento, todavía tenía un codo funcional con la mayor parte de su antebrazo faltante, y perder aún más debido a la falta de datos no era algo que pudiera permitir. Parece que estás en lo cierto, pero necesitamos realizar algunas pruebas. Claro que sí. Más pruebas, eso significa, por supuesto, y más financiación. El gnomo sonrió de orgullo y hinchó el pecho mientras observaba a Roland examinar su creación. Soltó un suspiro al oír que necesitaba más financiación, pero si este brebaje funcionaba bien, la prótesis rúnica estaría más completa. Normalmente no era posible una fusión entre el metal y la carne y nadie había intentado perfeccionarla. Se trataba de un territorio desconocido que probablemente requería un enfoque más drástico. Debería conseguirle algunos cadáveres de cerdo para que experimente con ellos hoy. Roland no quería perder demasiado tiempo probando el brebaje de unión. Por lo que sabía, la gente trabajaba con animales antes de pasar a los ensayos clínicos. Bernir era el único paciente real aquí, e incluso si funcionaba en animales muertos o vivos, seguía sin ser la mejor opción. Sin embargo, en este mundo existían monstruos, algunos de los cuales eran bastante parecidos a los humanos en su fisiología. No había razón para trabajar con animales o humanos cuando había otras opciones disponibles. Muy bien, Rastix, tendremos que realizar una serie de pruebas para asegurar la durabilidad y seguridad de este adhesivo. Una vez que estemos satisfechos con los resultados, podremos avanzar con su integración en la prótesis de Bernir. Dame un poco de tiempo, tendré algo preparado. Bernir asintió con la cabeza y no pudo evitar sentir una punzada de emoción ante la perspectiva de tener un brazo más sensible. A lo largo de la semana había intentado acostumbrarse al arnés, pero no era lo mismo que tener un brazo real. La fuente de contenido es N/V/5L/N. ¿Puedo ayudar en algo, jefe? Bernir preguntó al ver a Roland sumido en sus pensamientos. No estoy seguro de que quieras ver esto y ¿por qué no lo haría? Se trata de mi brazo, ¿no deberías saber todo el proceso que hay detrás? Supongo que tienes razón en eso pero no tienes que forzarte. Estaré bien. Roland estaba pensando en algo desagradable, algo que algunas personas del mundo moderno podrían considerar inhumano. No estaba seguro de si era lo correcto, pero para ayudar a su amigo, estaba dispuesto a recurrir a medidas drásticas. La pérdida del brazo de Bernir ocurrió mientras lo protegía, y Roland no descansaría hasta arreglarlo. Está bien, Bernir. Si estás seguro de que quieres ver esto, no te detendré. Pero debo advertirte que puede ser un poco convencional. No se preocupe jefe, estaré bien. Bernir tranquilizó a Roland con una risa y pronto los tres artesanos prepararon un nuevo plan. Rastix les daría la mitad de su nuevo producto y regresaría a su laboratorio. Allí, lo volvería a examinar y vería si podía mejorarlo. También se le encargó que preparara una poción de contraataque que pudiera restaurar la carne modificada a su estado anterior en caso de que algo saliera mal. Mientras tanto, los otros dos se dirigirían a la ciudad y luego a la propiedad de Arthur, pero antes de eso, Roland necesitaba hacer una llamada. Hace tiempo que no hacemos esto, jefe? Eso es cierto.
¿Realmente encajas en el papel? ¿Debería llevarte tu capa, señor caballero comandante? Córtalo. Jeje. Roland puso los ojos en blanco ante los comentarios de Bernir mientras tenía que cambiarse de armadura. Era una pieza más ceremonial con menos funcionalidad que su armadura de mitril, pero aún tenía algunos buenos hechizos. La capa que estaba unida a ellas movía para crear una túnica que cubría todo su cuerpo. Si bien tenía la intención de dirigirse a Arthur eventualmente, primero los dos tendrían que visitar un establecimiento menos agradable. Roland no quería ir allí, pero sabía que era mejor si él personalmente se encargaba de esto para acelerar el proceso. Elodía estaba allí para despedirse de ambos y los dos se adentraron en la ciudad mientras Roland intentaba ocultar su verdadera identidad. Esto fue bastante difícil considerando que era un caballero comandante muy conocido y algunos de los soldados simplemente reconocían la forma en que se comportaba. Sin embargo, después de que algunas personas lo señalaran con el dedo, él y Bernir terminaron en el distrito de placer de la ciudad. Jefe, ¿y por qué estamos aquí? Si la señora se entera, estaré en un gran problema y no estamos aquí para eso, simplemente sigue caminando y trata de no mirar fijamente. Bernir parecía tener problemas para apartar la mirada de algunas de las mujeres que trabajaban allí. A pesar de que era mediodía, muchos establecimientos estaban tratando de atraer nuevos clientes. Y estaba funcionando, ya que su asistente se sentía fácilmente atraído por las miradas de las mujeres semidesnudas y el atractivo del alcohol barato. En varias ocasiones, Roland tuvo que detenerlo cuando estaba a punto de entrar en un establecimiento que Armand frecuentaba. Afortunadamente, su idiota cuñado no estaba cerca para arruinarlo todo esta vez, y los dos desaparecieron por una serie de callejones estrechos. Terminaron en un edificio anodino al final de un callejón lateral. El letrero sobre la puerta estaba descolorido, pero Roland sabía que era uno de los lugares administrados por el gremio de ladrones al que había llamado antes. Estaba allí para cerrar el trato por algunos productos poco convencionales necesarios para la siguiente prueba de la prótesis. Golpeó la puerta siguiendo un patrón específico y, después de un momento, una pequeña trampilla se abrió. Un par de ojos agudos los miraron. ¿Quién busca entrar? Un viejo amigo cansado que necesita un favor. Los ojos los escrutaron durante un momento más antes de que la escotilla se cerrara. Se oyó el sonido de pesados cerrojos al abrirse y la puerta crujió al abrirse. Un hombre alto y delgado con una cicatriz en la mejilla estaba de pie en la puerta, mirando a Roland y Bernir con sospecha. Entra, buen amigo. El hombre le sonrió ampliamente a Roland, que acababa de pronunciar la contraseña del ladrón para ese lugar específico. El hombre parecía bastante dócil, gracias al tipo de contraseña que le había ofrecido Roland. Una reservada para miembros VIP, que era él. Una vez dentro, Bernir empezó a moverse inquieto, ya que no estaba acostumbrado a lugares sórdidos llenos de individuos de aspecto intenso. Simplemente ignóralos y sígueme. Ah, ¿es seguro, jefe? No nos quedaremos mucho tiempo, no te preocupes y, hagas lo que hagas, intenta no quedarte mirando demasiado tiempo. ¿Qué pasará si me quedo mirando durante demasiado tiempo? No mucho, podrías ser apuñalado ¿y qué? Bernir empezó a sudar y se acercó a Roland mientras se adentraban más en el extraño edificio. Pasaron por otra entrada secreta que los condujo a un pasillo sinuoso. Si bien las personas como Bernir conocían la existencia del gremio de ladrones, la mayoría nunca había tenido el placer de deambular por sus túneles subterráneos. Este túnel en particular conducía a un lugar ruidoso donde Roland recuperaría algo importante. Sí, atrápenlo. No, ¿y qué estás haciendo? Te mataré si pierdes. Jaja, voy a ser rico. Roland intentó ignorar los gritos de la gente, pero eran bastante fuertes. Este lugar parecía una especie de arena subterránea. La gente sostenía extraños trozos de papel que se usaban para apostar. En el centro había un pequeño anillo de unos 15 metros de ancho. Dentro de él, un hombre solitario luchaba contra un monstruo verde comúnmente conocido como orco. Este lugar era un ring de lucha ilegal donde se permitían las apuestas, y Roland, como el caballero comandante, lo sabía muy bien. Después del último incidente con los señores del crimen de la ciudad, se hicieron algunos acuerdos con el gremio de ladrones. Él, junto con Arthur, tomó la decisión de permitir ciertos establecimientos que operaban en una zona gris. Se les exigía que pagaran una tarifa para seguir existiendo, y siempre que no se involucraran en actividades como el asesinato, la esclavitud o la venta de órganos de personas, se consideraba aceptable. Este compromiso se consideraba uno de los males menores para la ciudad. Arthur se dio cuenta de que no podía seguir gastando recursos en luchar contra el gremio de ladrones y todos los criminales.
Por lo tanto, decidieron trabajar juntos hasta cierto punto. Mientras no cruzaran ciertos límites, Arthur y los caballeros no intervendrían, pero esto no significaba que no lo harían si el gremio de ladrones hiciera que las cosas fueran demasiado obvias. Si alguien estaba siendo asaltado o denunciaba algo, ellos seguirían adelante para aclarar el asunto. Sin embargo, si la gente quería gastar su dinero en apuestas y en el distrito del placer, entonces nadie los detendría. Esto podría haber parecido bastante hipócrita considerando su reciente enfrentamiento en la ciudad dirigida por Theodore Valerian. Sin embargo, se aseguraron de que no se cruzaran ciertos umbrales, y la maestra del gremio de ladrones estaba de acuerdo con todo. Había prometido mantener su gremio ordenado y no se esforzaría por proteger a los asesinos que pudieran entrar desde el exterior. Era algo así como un mal necesario y era mejor mantenerlos bajo control que correr el riesgo de que se formara otro gremio con una maestra del gremio que no estuviera dispuesta a cooperar. Si no es el invitado de honor, por favor venga. Un hombre los recibió, que parecía un poco fuera de lugar con su gran barriga y su elegante atuendo. Parecía ser el dueño del establecimiento en el que Roland buscaba productos. Junto a Vernier, Roland lo siguió hasta una habitación poco iluminada, presumiblemente su oficina. 2 guardias intimidantes estaban detrás, aunque su destreza palidecía en comparación con la de Roland, de la que sin duda estaban conscientes. El hombre mostró mucho decoro y su lenguaje corporal era bastante sumiso. ¿Qué le trae a nuestra humilde morada, estimado huésped? Quiero conseguir algunos monstruos de tu colección. ¿Tienes algún goblin o hobgoblin disponible? Los ojos del hombre se iluminaron con interés y se reclinó en su silla, acariciándose la barbilla con aire contemplativo. Duendes, dices. Interesante lección. Tenemos algunos en existencia, aunque no son las criaturas más fáciles de conseguir. ¿Cuántos quieres comprar? Tomaré 2 de cada uno para mayor seguridad. El hombre asintió pensativamente y rápidamente aceptó el trato. Roland sintió que podría estar bajo presión del líder del gremio de ladrones con el que se había puesto en contacto antes. Con los goblins y hobgoblins ahora en su poder, las pruebas podrían continuar. Vernier tardó un momento en comprender el propósito de los goblins, pero se mantuvo firme en su empeño de llevar el plan hasta su conclusión. Bien, habrá algunos hombres esperando afuera para guiarte, sigue sus instrucciones mientras transportas a los monstruos, ¿me explico claramente? Por supuesto, buen señor. El hombre sonrió satisfecho con su acuerdo y se despidió de ellos con un gesto de la mano. El estatus de Roland los eximía de pagar y pronto fue escoltado fuera del establecimiento de combate. Los monstruos serían empaquetados y transportados a la instalación de entrenamiento de habilidades oculta en la propiedad de Arthur, ya que, por el momento, Roland carecía de un lugar similar para albergarlos. Una vez que los entregaran y los aseguraran, podrían proceder con los ajustes finales en la prótesis rúnica. ¡Qué regalo más interesante el que me has traído! Me disculpo, pero realmente no había otra instalación que pudiera utilizar en tan poco tiempo, Lord Arthur. Está bien, y puedes llamarme Arthur desde aquí abajo. No estoy seguro de que deba, Roland comentó mientras miraba a cierta sirvienta con orejas de gato y aspecto enfadado. Los 3 estaban observando a un grupo de soldados que transportaban goblins y hobgoblins a celdas de detención. Este lugar fue creado para albergar monstruos no muertos de nivel 3 de la mazmorra, por lo que manejar algunas criaturas menores no sería tan difícil. En este momento estaban incapacitados por un hechizo para dormir y atados, lo que facilitaba que los soldados los manejaran. Vernier también estaba allí, esperando en otra habitación a que Roland viniera de buscarlo. Este lugar era un secreto para la mayoría, pero su asistente había demostrado ser lo suficientemente confiable como para que incluso Arthur aceptara esto. Vernier ya estaba al tanto de casi todos los secretos de Roland, y permitirle acceder a esta área subterránea no era realmente un gran riesgo para la seguridad. No lo había planeado, pero no había un lugar similar para albergar monstruos en su taller subterráneo. Roland planeaba crear algo similar, ya que mejorar sus habilidades era importante, pero simplemente no tenía tiempo. Además, tener no muertos de nivel 3 debajo de su propia casa, donde vivían muchos niños pequeños y su esposa, sería bastante irresponsable. En este lugar, habían construido una extensa instalación subterránea de contención que parecía una mazmorra, lo cual era perfecto para su experimento actual. Arthur ya conocía su verdadera identidad, por lo que revelar su último invento no era una preocupación importante. Incluso era una oportunidad para que se uniera a la nueva invención. Si la extremidad rúnica se creaba con éxito, el dinero que esta ciudad podría obtener de ellos sería cuantioso.
Eso sí lograba idear un sistema de fijación lo suficientemente bueno como para replicar el original. Si he entendido bien, esta investigación tuya será bastante desagradable. Roland permaneció en silencio y solo asintió mientras Arthur le hacía la pregunta. Estaba a punto de hacerles cosas inhumanas a esos goblins y estaba reconsiderando las implicaciones éticas. Sin embargo, su determinación de ayudar a Bernir a recuperar la funcionalidad total de su brazo eclipsó sus reservas. Arthur observó la lucha de Roland leyendo su expresión facial, que estaba más tensa de lo habitual. Bueno, son solo duendes, esos pequeños cabrones nos cortarían el cuello sin pensarlo dos veces. Eso es cierto. Había una razón por la que eligió a los goblins y hobgoblins, ya que estas criaturas eran consideradas pura maldad. En el pasado, la gente había intentado razonar con estas criaturas o domesticarlas, pero cada intento había terminado en derramamiento de sangre. Los goblins eran conocidos por su astucia y crueldad, lo que los convertía en una amenaza constante para los humanos y otras razas pacíficas. Les gustaba torturar y jugar con sus presas. Para algunos aventureros, ser capturado por goblins era un destino peor que la muerte. Entiendo tu dilema, pero no deberías ver a estas criaturas como parte de las razas inteligentes, no son más que monstruos malvados, sus mentes corrompidas por algo verdaderamente vil. Se dio cuenta de que Arthur intentaba darle ánimos sobre lo que estaba a punto de suceder. Parecía que su noble amigo se había dado cuenta de su dilema interno. Roland apreció el apoyo emocional que Arthur le ofrecía y se lo tomó en serio. Gracias, Arthur. Estaré bien, muy bien, te dejo con lo tuyo. Aunque me intriga la idea de las prótesis, prefiero no quedarme aquí, estoy segura de que lo entiendes. Aunque Arthur estaba de acuerdo con prestar el área para su investigación, no estaba dispuesto a quedarse a observar. Mary sintió lo mismo y pronto solo quedaron Bernir, Roland y algunos guardias apostados allí. Estos guardias estaban sujetos a extenuantes contratos mágicos que les costarían la vida si filtraban alguna información. Muy bien, terminemos con esto. Bernir, ¿estás seguro de esto? En realidad no necesitas estar aquí para esto. Estaré bien, jefe, deja de preocuparte y no es como si fuéramos a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Sí, los dos caminaron hacia el área de detención, donde un goblin los esperaba. Si bien Roland tenía la intención de realizar algunas pruebas con la ayuda de la criatura, no sería él quien infligiría el dolor. No disfrutaba de causar sufrimiento deliberado a los monstruos, y estas criaturas también estarían sedadas durante la mayor parte del proceso. La persona que llevaría a cabo el procedimiento inicial ya los estaba esperando y era parte de las tropas de Mary. Cortar cosas era supuestamente uno de sus talentos. Bien hallado, caballero comendador. La mujer lo saludó con una reverencia, sus grandes orejas de gato negro se movieron ligeramente. Sus ojos, marrones con un tinte dorado, se asomaban por debajo de su pelo negro hasta el cuello, que le cubría uno de sus ojos. Esta mujer era supuestamente la mano derecha de Mary, parte de una pequeña unidad de sirvientas sombrías que vagaban por esta noble propiedad. Eran responsables de la protección de Arthur y de la recopilación de información. A veces, se les encargaban trabajos ocasionales como hoy, y generalmente usaban uniformes de sirvientas para mezclarse con la gente común que vivía en Albrook. ¿Trabajó antes para un gremio de asesinos? Nombre. Giana L105. Clases. Espada nocturna T2 nivel 5. Daga T2 roja L50. Ladrón T1 L25. T1 Scout L25. Roland echó un vistazo a sus verdaderas estadísticas, que no podían ocultarse a sus ojos rúnicos. La mujer parecía estar siguiendo el camino de un asesino. La clase Newblade otorgaba beneficios pasivos al sigilo durante la noche y en entornos oscuros. No era particularmente eficaz para el combate en el campo, pero se destacaba en los ataques sorpresa. Para esta ocasión, la mujer acudió con algo más apropiado para la cocina, con un gran delantal sobre el uniforme. El traje de sirvienta podría parecer inadecuado para el combate, pero era especialmente bueno para ocultar armas. Esta mujer era definitivamente experta en su oficio y el cuchillo afilado que llevaba en el costado la hacía parecer peligrosa. Estoy segura de que Mary te informó sobre tu tarea, ¿no? Sí, caballero comandante. Voy a ayudarlo a realizar las pruebas necesarias a los goblins. Gianna pareció sonreír por un momento mientras mencionaba que realizaba pruebas con los monstruos. Era alguien a quien ya había conocido antes. Desde el principio, se sintió como una persona aterradora que disfrutaba demasiado de su trabajo. Incluso ahora, parecía como si estuviera anticipando con alegría cortar en pedazos a algunos goblins.
A Roland no le importaba siempre y cuando la mujer no apuntara sus cuchillos en su dirección o hacia las personas que conocía. Bien, ahora necesitaré que hagas la incisión en el antebrazo derecho, igual que está aquí. Señaló a Vernier, que estaba notablemente tranquilo. Parecía que su amigo podía sentir el mal aire alrededor de la doncella que empuñaba el cuchillo y se había despertado por el miedo. Vernier todavía era solo un herrero y algunas clases de batalla exudaban cierta aura que haría que las personas normales se encogieran de miedo. Antebrazo derecho, lo tengo. La criada asintió, sus ojos brillaban con un brillo extraño mientras se adentraba en la habitación donde se encontraba el duende. Se acercó al duende, que yacía inconsciente sobre una mesa de metal, con su piel verdosa cubierta de verrugas y suciedad. El hedor que emanaba de la criatura era repugnante, pero a ella no parecía importarle. Roland avanzó y se dio la vuelta al notar que su asistente no avanzaba. Si quieres, puedes quedarte afuera, Vernier. No te fuerces. ¿Eh? Yo y no lo estoy forzando y la voz de Vernier vaciló levemente mientras hablaba, con los ojos fijos en la puerta cerrada tras la cual Gianna se preparaba para realizar el procedimiento. A pesar de sus intentos por parecer sereno, Roland podía ver la inquietud descrita en el rostro de su amigo. Sin embargo, era un hombre con sus propias convicciones y no se arrepentiría una vez que se lo propusiera. Estoy bien. Bueno, ponte esto, te ayudará con el olor. Roland llevaba su armadura secundaria de media placa con un casco, que lo protegería de los vapores. Lo que le entregó era más un protector facial que una máscara. Cubría tanto su boca como sus ojos y se parecía a una máscara de gas moderna, con los filtros reemplazados por un encantamiento rúnico que purificaba el aire. Vernier lo aceptó agradecido y se lo puso, tratando de calmar sus nervios. Con la máscara puesta, entraron en la habitación donde Gianna ya estaba trabajando. El duende estaba bien sujeto y Gianna ya había comenzado a realizar incisiones precisas en su antebrazo. La criatura se movió levemente, pero permaneció inconsciente gracias al poderoso sedante que habían usado. Roland observó atentamente cómo Gianna, con un rápido corte, cercenaba por completo el antebrazo del monstruo. Una vez que el brazo desapareció, Roland entró en acción. Su mano se cernió sobre la extremidad sangrante del monstruo y comenzó el proceso de curación. Sus hechizos pseudodivinos se habían vuelto aún más potentes que antes, alcanzando niveles bastante cercanos a los que podían lograr los sacerdotes avanzados. Aunque este monstruo era considerado malvado, no era un no muerto, por lo que la curación de su carne podía realizarse a través de hechizos sagrados regulares. Actualizaciones de novelas de EU en noviembre/5L/B, y 5. La luz del hechizo de Roland envolvió la extremidad amputada del goblin y, en cuestión de momentos, el sangrado se detuvo. La carne comenzó a unirse nuevamente, formando una superficie lisa y cicatrizada donde una vez estuvo el brazo. El goblin permaneció inconsciente, ajeno a la rápida regeneración que se estaba produciendo. Si bien tenía el poder de restaurar heridas como esta, sería imposible restaurar toda la extremidad sin una variante de nivel 4. ¿Esto servirá, caballero comandante? Sí, esto será suficiente, yo me encargaré de aquí en adelante. La mujer asintió, pero parecía decepcionada de que el procedimiento terminara con solo una extremidad del monstruo cortada. Los goblins tenían una estructura corporal similar a la de los humanos y eran un gran análogo para su investigación protésica. Ahora, Roland necesitaba usar el brebaje de Rastix para ver que también reaccionaba con la carne real antes de intentar usarlo en Vernier. Si solo se adhiriera a unas pocas capas de piel, sería bastante inútil, ya que probablemente se desgarraría con el tiempo. Este mundo era un poco diferente al de donde venía y no todo tenía sentido lógico. Tal vez hubiera formas de anclar mágicamente la prótesis al cuerpo, algo que también necesitaba examinar. Primero, necesitaba ver cómo funcionaba este pegamento para la carne. Si se conectaba bien a la piel, los huesos y los músculos, entonces podría ser viable. Este goblin estaba allí para probar todas las proporciones y, si las pruebas iniciales tenían éxito, planeaba traer a Rastix para que le diera algunos consejos. La primera ronda de pruebas fue bastante sencilla, ya que intentó unir una funda metálica producida a toda prisa. Aplicó la mezcla tanto al metal como al brazo del duende antes de crear la conexión. Usando su magia, apretó cuidadosamente el metal para acercarlo a la piel verde. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, el reactivo de unión se apoderó de él y los dos comenzaron a fusionarse. El metal y la carne comenzaron a fundirse, formando una conexión perfecta. Roland observó atentamente el proceso, notando los cambios en la piel del goblin y cómo reaccionaba al adhesivo.
El vínculo parecía estar formándose profundamente, como había sucedido antes con el cuero y el metal, pero esta vez estaba penetrando el tejido vivo. Después de unos momentos, el proceso pareció completarse y la funda de metal ahora estaba firmemente sujeta al brazo del goblin. Roland utilizó sus diversas habilidades y magia rúnica para examinar este nuevo vínculo y, a primera vista, parecía muy prometedor. El adhesivo se pegaba bien y parecía haber penetrado más profundamente que la piel. Podía prever algunos problemas con una conexión como esta y sabía que serían necesarias más modificaciones en la manga. Sin embargo, esta era solo la primera prueba y se estaban preparando muchos más goblins para una mayor experimentación. A continuación, Roland realizó una serie de pruebas de fuerza. Tiró, retorció y dobló la manga de metal, pero esta permaneció firmemente unida. Incluso cuando aplicó una buena cantidad de fuerza, el vínculo se mantuvo. Sin embargo, tenía sus límites y, finalmente, vio que salía sangre de la conexión, lo que lo impulsó a curar rápidamente la herida. Notable, murmuró mientras se frotaba la zona inferior de la barbilla. El adhesivo alquímico estaba funcionando mejor de lo que esperaba, pero sabía que una sola prueba exitosa no era suficiente. Necesitaba asegurar la viabilidad y seguridad a largo plazo del vínculo. Tendremos que observar a este duende durante unos días y ver si este vínculo permanece estable y no causa ninguna reacción adversa. ¿Es así, caballero comandante? ¿No sería un desperdicio no usar el otro brazo? ¿No necesita más pruebas? Tienes razón y Gianna intervino mientras sostenía algo parecido a un cuchillo de carnicero. No estaba seguro de dónde lo había sacado la mujer, pero parecía ansiosa por desmembrar al goblin del otro lado. Teniendo en cuenta que todavía estaban en la fase de prueba inicial, el goblin no necesitaría realmente ninguno de sus brazos, ya que no viviría mucho más. Los hobgoblins estaban destinados a la fase final, mientras que los goblins menores eran bastante expandibles. Bernier movió nervioso a su lado, claramente incómodo con la idea de mutilar aún más al indefenso goblin. Roland compartía su incomodidad, pero sabía que había que hacer sacrificios en pos del progreso. Con un profundo suspiro, asintió a regañadientes a Gianna, indicando que podía proceder a quitarle el otro brazo al goblin. Gianna no perdió tiempo y rápidamente descargó el cuchillo con un golpe preciso. El otro brazo del goblin fue cortado limpiamente y, una vez más, Roland entró en acción para curar la herida. El proceso se repitió, pero esta vez Roland utilizó una forma de manga ligeramente diferente. Esto debería ser suficiente por ahora, tengo suficientes datos por ahora. Como desees, caballero comandante. La criada gata llevó al duende a una cámara separada donde sería observado por cámaras rúnicas. También se incluyeron otros dispositivos de monitoreo para medir cualquier efecto adverso de la operación. Una vez completada esta tarea, Roland necesitaba regresar a su taller y trabajar en variaciones de la manga protésica que planeaba crear como un accesorio permanente para la extremidad. Una vez creada, la prótesis se conectaría a ella como una extensión separada. Imaginó una solución modular para la extremidad rúnica. A pesar de que los componentes rúnicos podían funcionar en metales de nivel 2, con el tiempo los quemarían. Sería preferible que no fuera necesario repetir el procedimiento de conexión cada vez que fuera necesario reemplazar la extremidad artificial. Por esta razón, quería que fueran dos partes separadas, ya que no estaba seguro de si el adhesivo de Rastix podría restaurarse en la carne una vez que hubiera pasado por el proceso de unión. ¿Te sientes bien? Oye, jefe, no te preocupes por mí. He visto cosas peores cuando era más joven. Roland le hizo un gesto a Bernier, que esta vez logró conservar su comida. El semienano había pasado su vida como porteador de aventureros antes de convertirse en herrero a tiempo completo. Gracias a esta experiencia, había presenciado cómo monstruos y aventureros eran destrozados dentro de las mazmorras. Las pruebas habían terminado por hoy, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Ambos abandonaron las instalaciones subterráneas y se dirigieron a casa. Se separaron en la ciudad cuando ya había caído la noche, y Bernier se dirigió a su propia casa donde su esposa lo esperaba. Roland hizo lo mismo, sabiendo que el proceso de traslado de los huérfanos se había completado por completo durante su estadía en el instituto y probablemente lo estaba esperando. ¿Cómo fue? Una vez de regreso, ella lo recibió con los brazos abiertos y una sonrisa en su rostro. Se retiraron al comedor donde, afortunadamente, no había niños corriendo por ahí. Todos se quedaron en su dormitorio durante la noche con algunos de los niños mayores cuidándolos. Todo salió mejor de lo esperado, si las cosas siguen así Bernier recuperará su posición.
Elodía asintió, su expresión se suavizó al notar la ligera emoción en el rostro de Roland. Me alegra saberlo. Estoy seguro de que podrás hacerlo. Los dos intercambiaron miradas y comenzaron a acercarse, pero de repente, un fuerte ruido resonó desde un costado en forma de algunos Munchkins montando un lobo solar de gran tamaño. ¡Ay! ¿Cuántas veces te he dicho que dejes de montar a Agni? Pero le gusta. ¡Qué horror! Dos niños, de unos 6 años, se aferraban a la melena de Agni y hacían mucho ruido afuera. Elodía se asomó por una de las ventanas y comenzó a gritarles. Roland se rió entre dientes y aprovechó la oportunidad para escabullirse a su taller. Si bien había logrado algunos avances con su investigación, la prótesis no era el único proyecto que estaba supervisando. Necesitaba controlar a su espíritu de la torre y tal vez comenzar a modificar algunas de sus características. Supongo que tener amigos en puestos altos tiene sus ventajas. Dos artesanos estaban sujetando unos cables pesados a una gran platir. Uno era bastante alto, con una altura de 193, algo que había logrado después de su prueba de rango de nivel 3. Era un fenómeno conocido como crecimiento posterior a la ascensión y, a veces, ocurría para adaptarse a cambios drásticos en el cuerpo. Afortunadamente, este crecimiento ya se había detenido y ahora Roland podía concentrarse en la tarea en cuestión. ¿Qué es eso, jefe? ¿Qué piensas que es? Preguntó Roland mientras sostenía algo que parecía un cristal de maná, algo que usaban a granel para tratar aleaciones y obtener productos de mayor calidad. Bernir miró este cristal de aspecto peculiar que era extrañamente rosado y alargado. Pronto, el cristal llegó a un recipiente especial que había sido preparado sobre una mesa de trabajo. El contenedor parecía bastante avanzado, con una cubierta exterior de vidrio que les permitía ver el cristal flotante en su interior. Tenía forma de tubo con varias runas inscritas en la parte inferior y superior del cilindro. El vidrio, por otro lado, estaba cubierto de rastros que pulsaban de vez en cuando. En el interior, una intrincada red de finos hilos de maná se conectaba al cristal a través de vías etéreas. ¿Es algún tipo de cristal mágico? ¿Quizás uno comprimido? Pero aquí no hay ningún horno de fundición, así que probablemente no. Ni siquiera cerca. Roland respondió con una pequeña risita, sabiendo que no era algo que su asistente pudiera reconocer. Era un objeto que le había regalado Arión, su amigo del instituto. Aunque parecía un cristal alargado, en realidad era más parecido a un dispositivo de almacenamiento de datos. Aunque parecía semitransparente, al cortarlo en pedazos se revelaban muchos rastros rúnicos diminutos y runas compactas en su interior. A través de este complejo conjunto en su interior, se podían transferir muchos datos y conectarlos a otros dispositivos rúnicos, como los que estaban construyendo en este taller subterráneo. Es algo así como una base para el núcleo de la torre de mago que estoy haciendo, pero también contiene el código para la puerta de transferencia. ¿Hay algo mal? Bernir parecía un poco fuera de sí cuando Roland comenzó a explicar el objeto y su uso. Parecía que a su amigo le costaba entender algo. Los ojos de Bernir se pusieron vidriosos mientras Roland explicaba las complejidades del cristal y su propósito. A pesar de sus considerables habilidades como herrero y artesano, las teorías y conceptos mágicos avanzados a menudo lo dejaban sintiéndose fuera de lugar. Roland notó la expresión en blanco de su asistente y se dio cuenta de que tal vez debería simplificar un poco las cosas. Piénsalo como si fuera un plano. Dijo Roland mientras intentaba hacer la explicación un poco más sencilla. Este cristal contiene toda la información que necesitamos para construir y operar la puerta, así como una base simplificada para el núcleo de la Torre del Mago. Una vez que reunamos ambos, el espíritu de la torre tomará el control de los cálculos por nosotros y nos ayudará a conectarnos con otras puertas. Las puertas de teletransportación de este mundo funcionaban con una especie de apretón de manos. Conocer las coordenadas correctas no era suficiente para establecer la conexión. Ambas partes necesitaban confirmar su existencia, lo que hacía imposible la intrusión desde el exterior. Si uno quería abrir una puerta a la fuerza, había formas, pero normalmente alguien tenía que alterarlas desde adentro. De lo contrario, serían rechazadas por varias funciones de seguridad como barreras de maná y magia que alteraba la teletransportación. Ya veo, creo que lo entiendo. Bien, ahora comencemos el proceso. Ambos asintieron mientras se preparaban para iniciar el proceso de activación del espíritu de la torre. El núcleo, que serviría como su cerebro, había sido reforzado con varias capas de metal. Desde el exterior, ahora parecía un icosaedro, más comúnmente conocido como un dado de 20 caras en cierto juego popular de su viejo mundo.
Era una aleación especial que incluía Orialculum que ayudaría a administrar toda la energía mágica en los alrededores. También le dio al revestimiento del núcleo de la torre un brillo similar al oro y cambió el color del maná junto con él. Muy bien, Bernir. Empecemos con el núcleo. Ayúdame a colocar esas barras de contención a su alrededor. Sí, jefe. Aunque Bernir todavía solo usaba la prótesis inacabada, esta le permitía trabajar bastante bien. No podía apoyar mucho peso sobre ella, pero cuando se trataba de agarrar y mover sus dedos, era bastante parecido a la humana. Los dos artesanos comenzaron a introducir 5 varillas grandes que encajaban en huecos especialmente creados alrededor del núcleo. Una vez insertadas, las varillas comenzaron a doblarse hacia arriba y se conectaron con el techo. La fuente A de contenido es N/O/V/5L/D/N. Apareció un pentagrama en el suelo, con estas varillas actuando como puntos focales. Como su nombre lo indica, estas varillas eran una característica de seguridad para lo que estaban tratando de activar. Si, por alguna razón, el espíritu de la torre se volviera loco, las varillas estaban diseñadas para contener su poder y apagarlo. El pentagrama generaba un escudo poderoso que teóricamente podría contener un poder cercano al nivel 4. También se activarían en caso de explosiones e intrusiones externas. Algunos hechizos y dispositivos especiales apuntaban a los núcleos de la torre de magos y era necesario defenderse de ellos. Todo parece estar en orden, supongo que es el momento y llegó el momento de la activación y Roland activó el cristal rosa. Comenzó a brillar con una suave luz rosa y Roland dio un paso atrás. Miró la pantalla que recreaba pantallas de su antiguo mundo y hacía que las cosas fueran mucho más fáciles de leer. En ella, ya había diseñado una interfaz gráfica que permitiría a otros ver todo el proceso. Parece bastante estable. Fue todo un espectáculo para la vista, las runas en la superficie del cristal cobraron vida y todo brilló con energía mágica. En cuestión de momentos, la energía del cristal se conectó con el núcleo de la torre, iniciando el proceso de despertar al espíritu de la torre. El núcleo zumbaba con poder, resonando con las frecuencias mágicas que emanaban del cristal. Lentamente, pero de manera constante, el taller comenzó a vibrar mientras se realizaba la transferencia de datos y se creaba el espíritu de la torre. Se podían crear muchos tipos de espíritus de torre, desde simples construcciones con inteligencia básica hasta seres mágicos complejos capaces de interactuar con su entorno. Roland había optado por crear un espíritu más avanzado, uno que pudiera asistirlo en su investigación y ayudarlo a administrar los diversos dispositivos mágicos en su taller. Sin embargo, no quería que tuviera un ego propio, ya que era una variable que podría complicar las cosas. Cuanto más complejo era el espíritu, mayor era la probabilidad de que desarrollara un ego propio. A veces, estos seres eran simplemente monstruos hechos de energía que podían desenfrenarse. No estaba creando un compañero de conversación, sino una máquina para gestionar su taller subterráneo y para realizar cálculos. Quería algo más parecido a un asistente de IA y no una bestia mágica con mente y sentimientos propios. A medida que el proceso continuaba, Roland controló cuidadosamente los niveles de energía, asegurándose de que todo permaneciera estable. Las runas en la carcasa del núcleo continuaron pulsando y, finalmente, el proceso llegó a su conclusión. Por un momento, el aire crepitó con poder y una extraña explosión de energía surgió del interior del núcleo de la torre. Rápidamente, el sistema de contención reaccionó para bloquear esta oleada de energía, lo que hizo que Bernir saltara hacia atrás asustado. ¡Guau! Está bien, el maná no puede atravesar el escudo, estarás bien. Uf, eso me dio un susto. Bernir se rió entre dientes y se puso de pie, con la mirada fija en el punto focal de la cámara central. Mientras tanto, Roland, capaz de ver a través de la carcasa, observó la reacción mágica que se estaba produciendo en su interior. Fue testigo del nacimiento del espíritu de la torre y de la formación de su piedra. Pronto, flotó hacia adelante, representado como un orbe de luz ligeramente más grande que una pelota de tenis. Entonces, ¿este es el espíritu de la torre?, se preguntó mientras examinaba la bola de luz azul pálido. No parecía gran cosa y probablemente podría confundirse con un hechizo de nivel 1 que producía luz. Sin embargo, una vez que lo identificó como el espíritu de la torre, sintió una sensación de satisfacción. Este pequeño y modesto orbe contenía un gran potencial y era una prueba de que había alcanzado un punto más alto en su profesión de artesano. Saludos y maestro. La bola de luz avanzó a paso lento. Al principio parecía un poco confundida, pero finalmente se volvió en dirección a su creador.
Una vez allí, saludó a Roland con una voz un tanto monótona que le recordó a la antigua tecnología de conversión de texto a voz de su propio mundo. Este era su espíritu de la torre, una inteligencia artificial creada a partir de muchos meses de trabajo y una acumulación de conocimientos. Saludos. Roland respondió y fue recibido con silencio. Bernir, por su parte, se frotó un poco la nariz y luego se encogió de hombros como si no supiera qué decir. ¿Espíritu de la torre? ¿Sabes cuál es tu propósito? Mi propósito es ayudar a mi amo. Bien, ¿hay cosas que no debes hacer? Sí, señor. ¿Podrías enumerar esas cosas? Roland respondió, dándose cuenta de que este espíritu artificial que había creado era bastante pasivo. Era como un bebé recién nacido, esperando ansiosamente absorber información. Afortunadamente, estaba siguiendo la directiva principal que había implantado en su interior. Necesitaba asegurarse de que no lo atacara a él ni a las personas con las que estaba afiliado. Esto no era nada nuevo, ya que todos los seres creados artificialmente generalmente seguían algún tipo de reglas. Era una salvaguarda empleada por cualquier inventor consciente de sí mismo para evitar que alguna vez pudiera atacarlo. El espíritu de la torre se detuvo un momento para procesar la petición de Roland. Luego, comenzó a enumerar las restricciones que se le imponían. No debo dañar a mi amo ni a quienes están bajo su protección. No debo divulgar información confidencial sin autorización. No debo interferir en los asuntos personales de mi amo a menos que me lo soliciten. No debo actuar en contra de los intereses de mi amo. Roland asintió mientras el espíritu continuaba enumerando las restricciones que tenía. A algunas personas les gustaba incluir órdenes de nunca dañar a los humanos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, a este espíritu de IA se le permitiría controlar muchos de sus golems de batalla y sistemas de defensa de torres en su taller. No podría operar sin poder usar fuerza letal en este mundo de conflictos. Lo que ya había creado era una base de datos con los nombres de las personas y las huellas dactilares de maná, a las que su creación no podría dañar. ¿Debería darle un vistazo? Nombre. Ninguno. Especies. Espíritu artificial. Roland examinó su nueva creación, pero su identificación no reveló demasiado, pero dejó una cosa clara. El mundo veía a este orbe de luz como una especie propia. Era un espíritu artificial que él había creado, y todavía le faltaba un nombre para ser considerado un espíritu de torre de pleno derecho. El sentido de los nombres de Roland no era demasiado bueno, y ya le había dado a su armadura el esquema de nombres rúnicos. Esforzó su cerebro por un momento y luego se le ocurrió la genial idea de darle a este nuevo asistente suyo un nombre digno de un mayordomo. Supongo que necesitamos darte un nombre, espíritu artificial o espíritu de torre nos servirá. ¿Qué tal, Sebastián? Registrando un nuevo nombre, este espíritu será conocido como Sebastián. Has obtenido un nuevo título. Artesano arcano. Has obtenido un nuevo título. Vínculo espiritual. Una vez que le dieron el nombre, apareció una ventana del sistema de repente ante él, recompensándolo no con un título nuevo, sino con dos. Parecía que crear un núcleo de torre de mago por sí solo no era suficiente. Se requería crear un espíritu artificial real para un nuevo título. Para mejorar las cosas aún más, recibió un título adicional por nombrar a su mayordomo de IA. Artesano arcano. Título obtenido por artesanos que han alcanzado la cima del arte arcano. El uso de maná dentro de cualquier estructura arcana se reducirá y afectará a todos los dispositivos mágicos dentro del alcance de la estructura arcana. Vínculo espiritual. Título entregado a personas que han creado un vínculo con un espíritu. Estructura arcana. Supongo que en este caso se refiere al núcleo de la torre de magos. Roland podría reducir aún más su propio uso de maná cuando estuviera cerca del núcleo de la torre de magos. Este título significaba que, siempre que estuviera allí, tendría una ventaja local contra otros lanzadores de hechizos. Se preguntó si afectaría a cosas como su ejército de golemas y su armadura. El otro título se otorgaba normalmente a los invocadores que contrataban a espíritus reales, pero parecía ser algo que también se podía obtener con un espíritu artificial. Me pregunto si podré obtener una clase de invocador con ese título. Por un momento, se imaginó que lanzaba un hechizo durante un combate y que su taller aparecía para ayudarlo. La invocación generalmente implicaba el uso de otras criaturas e incluso construcciones mágicas, que podían ser invocadas desde el reino espiritual. Sin embargo, no estaba seguro de si su espíritu artificial podría atravesar el reino espiritual. Esto suena raro, jefe, y se detectó un individuo no identificado, tratando de identificar un patrón de maná y individuo identificado como Maestro Bernir, nivel de autorización 4. Maestro Bernir.
Bernir estaba confundido por la terminología que usaba el espíritu artificial llamado Sebastián, pero Roland estaba allí para explicarlo. Te he incluido en la base de datos de Sebastián. Debería escuchar tus órdenes y, como tu autorización es 4, estará solo un nivel por debajo de la mía. ¿Justo debajo del tuyo, jefe? Roland asintió mientras Bernir se quedaba atónito por el nivel de confianza que le habían otorgado. El 5.º nivel era el más alto y solo él podía acceder a él. Bernir, con su autorización de 4.º nivel, tenía acceso a muchas cosas, pero no era el segundo al mando. Elodía, su esposa, era la siguiente en la fila y, si alguna vez le pasaba algo a Roland, ella recibiría automáticamente plena autoridad sobre todo. Sin embargo, esto fue un gran golpe para Bernir, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Gracias, jefe. No te defraudaré. Sé que no lo harás, Bernir, pero no es que esta autorización te dé mucho, al menos no hasta que este espíritu esté completamente integrado en el taller. Roland volvió a centrar su atención en Sebastián, el espíritu de la torre recién despertado. Una vez completada la configuración inicial, era hora de probar algunas de las funciones más avanzadas. Este constructo no tenía acceso a ninguna parte funcional de este lugar ni podía controlar a ninguno de los golems. Por el momento, se le concedería acceso a la puerta de teletransportación y se conectaría con el instituto. Sebastián necesitaba pasar por muchas pruebas primero antes de poder obtener acceso a todo. Sebastián, inicia un diagnóstico de todos los sistemas conectados y reporta cualquier anomalía. Iniciando comprobación de diagnóstico. Por favor, espere, maestro. El orbe de luz, ahora conocido como Sebastián, comenzó a latir rítmicamente. Roland observó las pantallas mientras se desplazaban líneas de escritura rúnica y datos, y la interfaz gráfica avanzada brindaba una visión clara del estado del sistema. Era una exhibición fascinante de tecnología mágica en funcionamiento y algo de lo que Roland estaba orgulloso. Todo va bien hasta ahora. Mientras Sebastián realiza la verificación de diagnóstico, ¿por qué no trabajamos en la puerta? Sí, jefe. Bernir asintió y los dos comenzaron el montaje. Al igual que antes, Roland había ordenado a los enanos de la Unión que ensamblaran las piezas de antemano. Tener una compañía en pleno funcionamiento llena de herreros era bastante útil y, gracias a su condición de caballero comandante, necesitaban priorizar sus órdenes sobre las demás. Se alejaron del centro del taller, donde se encontraba el cerebro de Sebastián. La puerta estaría cerca, en una cámara separada más pequeña por ahora. Roland planeaba expandir la escala de toda esta herrería mágica subterránea más adelante. Una vez que Sebastián estuviera completamente operativo, sería posible usar golems de construcción especializados para manejar el trabajo de los artesanos de la ciudad. Roland era cauteloso al revelar el conocimiento de la disposición de esta área subterránea a nadie. Al no mostrárselo a ningún extraño, minimizó la amenaza potencial. Comencemos con la base. Asegúrate de que esté alineada correctamente, Bernir. No queremos ningún contratiempo durante la primera activación. Pronto, los dos estaban ocupados trabajando y la puerta tomó forma rápidamente. Roland estaba extasiado por el ritmo al que progresaban. La parte más desafiante de la construcción ya se había completado. La puerta de teletransportación no era más que otra máquina rúnica que funcionaba como cualquier otra y no plantearía ningún problema en el futuro. El verdadero desafío sería lograr que Sebastián la operara, pero considerando la velocidad que estaba mostrando, las cosas estaban progresando bien. Maestro, completé la verificación de diagnóstico. Oh. Roland se sorprendió con la llegada de la esfera brillante a la cámara lateral. Eso fue rápido, Sebastián. ¿Se detectó alguna anomalía? Negativo, maestro. Todos los sistemas están funcionando dentro de los parámetros normales. Buen trabajo, Sebastián. Espera más instrucciones. Dicho esto, Sebastián se quedó flotando en un rincón de la cámara, esperando la siguiente orden de Roland. Roland sintió una sensación de satisfacción por la eficiencia de su espíritu artificial. Parecía que tendría algo de tiempo extra en sus manos. Si todo avanza tan rápido, tal vez pueda crear el Runemark segundo o al menos hacer un Runemark primero más avanzado. Me gustaría informar oficialmente a todos mis lectores que he comenzado a escribir una nueva historia llamada Heavy Metal A Monster Evolution Little Gargoyle NOI. Eso no suena como un duende o un hobgoblin, Roland, acompañado de una criada que tenía orejas de gato de color naranja, caminaba por un pasillo oscuro. A lo lejos, podía oír gritos extraños que indicaban que alguien se encontraba en una situación muy difícil.
La mujer que estaba a su lado sabía claramente lo que estaba sucediendo, pero no parecía perturbada por los gritos. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que avanzaban y, finalmente, la criada, Mary, habló. Desde su regreso, hemos notado un aumento de individuos sospechosos y individuos sospechosos. Podrían ser de gremios de información o quizás y Mary se detuvo en el momento en que él le preguntó sobre el origen de los gritos y, para su sorpresa, ella sacó algo. Se lo tendió y, a primera vista, no parecía más que un simple brazalete. Era mayormente negro con una insignia de pájaro que se parecía a un cuervo. Sin embargo, para Roland, esto era más que un simple brazalete, ya que pudo identificarlo instantáneamente como un objeto mágico. Tiene un encantamiento de ocultación bastante fuerte. Cualquiera que lo use tendrá su verdadero estatus oculto. Roland tomó el brazalete de Mary y lo inspeccionó de cerca. Entrecerró los ojos al detectar el sutil pero sofisticado encantamiento de ocultación. Había varias capas de runas ocultas que desafiarían incluso a los poseedores de la clase de nivel 3. Se necesitaría un experto del nivel de Arión para ver un problema, y la mayoría de los demás necesitarían examinarlo directamente y de cerca para notar algo inusual. No es fácil conseguir un encantamiento rúnico como este. Quien los use tiene acceso a recursos importantes. Mary asintió y respondió rápidamente mientras los dos caminaban hacia los sonidos de gemidos. Estos individuos han estado rondando por Albrook y les encontramos estos brazaletes. Los gritos que se escuchan ahora son de uno de los que capturamos y las intrincadas runas de ocultación del brazalete indicaban un alto nivel de artesanía y conocimiento. Algo así no era barato y estaba muy por encima de lo que un ladrón o espía común poseería. Esto sugería que un grupo bien respaldado estaba detrás de ello. Varios grupos podrían ser responsables, pero Roland sospechaba que alguien cercano. Considerando que acababa de causar una escena en el territorio de otro noble, su suposición probablemente era correcta. ¿Sabemos algo sobre su identidad y objetivos? Todavía no. El interrogatorio continúa, pero no dicen nada. Quienes sean, han sido entrenados para resistirse a los interrogatorios. Por suerte, conocemos a un grupo que usa al cuervo como tarjeta de presentación. Déjame adivinar, Theodore. María asintió. Ah, ¿estás familiarizado con el cuervo? No exactamente, escuché algunos rumores aquí y allá, pero nada demasiado específico y Mary asintió de nuevo y continuaron avanzando sin que ella entrara en muchos detalles sobre esos supuestos cuervos. Roland había recibido toda la información que poseía Arthur y también había utilizado gremios de información a través del gremio de ladrones. Esta organización era similar en lo que se estaban convirtiendo las doncellas de Mary, los ojos y oídos de los nobles. Esto no era nada nuevo. Los nobles, en cierto sentido, estaban obligados a establecer su propia red de espionaje si querían lograr algo sustancial. La persona que habían atrapado probablemente estaba allí para investigar al extraño mago que había rescatado a algunos esclavos. Había causado un gran alboroto en Aldbourne, lo que expuso el estado de su ejército. Ahora que se presentaban como una verdadera amenaza, sus enemigos probablemente estaban tratando de recopilar tanta información como pudieran. Aunque el duque de Valerian desaprobaba cualquier intento de asesinato entre los nobles, probablemente lo dejaría pasar si no había pruebas del hecho. Por esta razón, Mary se estaba tomando esta situación muy en serio, y los gritos del hombre desconocido eran prueba de su gravedad. Probablemente poseía información valiosa que podría ayudarla a proteger mejor a Arthur, pero sacarle algo probablemente resultaría complicado. Probablemente estén tratando de averiguar el alcance de las fuerzas de Arthur. ¿Crees que están apuntando a algo más? Quizás simplemente nos estén poniendo a prueba o intentando provocar una respuesta. ¿Probando? Ya veo. Roland asintió, encontrando sentido en la evaluación de Mary. El hombre que habían capturado podría haber sido un señuelo colocado por Theodore y su grupo. Una vez que sus propios espías y agentes fueran enviados, los capturaría para extraerles información. Era una táctica que se utilizaba ocasionalmente, ya que los espías enviados para ser capturados a menudo carecían de información valiosa. A medida que se acercaban a la celda, se hizo cada vez más evidente que este individuo no iba a divulgar ningún secreto fácilmente. Aruk. Oh, agáchate. Una voz familiar lo llamó desde el interior de la celda y al instante conjuró un escudo de maná. Llegó justo a tiempo para interceptar el chorro de sangre que se dirigía hacia ellos. La sangre salpicó la barrera y reveló dentro de la celda la mitad inferior del cuerpo de un hombre desplomado hacia adelante.
Parecía que el prisionero había implosionado desde dentro, probablemente provocado por una protección mágica para evitar que revelara información crítica. Los dos se quedaron en estado de shock al presenciar las horribles consecuencias de la muerte del prisionero. La parte inferior del cuerpo del hombre yacía inerte contra el suelo de la celda, con la sangre goteando en un macabro espectáculo. La celda en sí estaba salpicada de carmesí junto con la persona que estaba realizando el interrogatorio. Aya Pesta y Gianna, la persona con la que Roland debía reunirse hoy para concluir su investigación sobre prótesis, fue la que recibió la peor parte de la explosión. En sus manos, pudo ver una bandeja metálica que había usado para protegerse la cara de la sangrienta explosión. En el suelo yacían varios objetos afilados como cuchillos, tijeras y alicates, que probablemente estaban en la bandeja que ella sostenía. Gianna, ¿estás bien? Mary se apresuró a ayudar a Gianna, pero la atención de Roland permaneció fija en los restos del supuesto espía. Había oído hablar de contratos mágicos volátiles antes, pero esta situación sobrepasaba todo lo que conocía. La comparación más cercana que pudo establecer fue con los gusanos abisales parásitos que se implantaban previamente en las personas. Sus sentidos de maná confirmaron sus sospechas. En lugar de maná normal, detectó maleficios malditos que permeaban el área. Estoy seguro de que el duque no aprobaría la magia maldita, pero no es como si Arturo pudiera atribuirle algo, ni siquiera con una grabación. Oh, caballero comandante. Ya estás aquí. Lo siento, dame un poco de tiempo para refrescarme. La mujer no parecía demasiado afectada por toda la sangre y los trozos de materia que se extendían por la zona. Roland estaba empezando a preguntarse de dónde salían esas criadas. ¿Habría alguna aldea de criadas ninja oculta donde se estuviera entrenando a las jóvenes en las artes del asesinato y el espionaje? Está bien, tómate tu tiempo, solo estoy aquí para examinar los últimos ejemplares y cómo reaccionaron al esfuerzo del trasplante, y respondió mientras se giraba hacia María que estaba examinando los restos. ¿Esto parece un gusano explosivo y maldito gusano? Roland preguntó mientras muchos pinchaban algo que parecía una pata de algún tipo de insecto. Los utilizan los brujos y los médicos brujos y pueden implantarse en el cuerpo de las personas. Es una práctica bastante común en los gremios de asesinos. Ya veo, supongo que una vez que el host intenta revelar información restringida, el gusano se activa. Oh, ¿has oído hablar de ellos? No se trata de este en particular, pero he oído hablar de otros parecidos. No se suponía que fueran tan llamativos. Parece como si Theodore estuviera intentando enviarnos un mensaje. Eso podría ser cierto, pero también podría ser una advertencia dirigida a los otros cuervos. El fracaso no se acepta, ¿eh? Mary asintió mientras los dos intentaban evaluar la situación. O bien Theodore estaba tratando de hacer una entrada llamativa para advertir a Arthur sobre la posibilidad de visitar sus tierras, o simplemente era para recordarles a los otros asesinos que morirían de una manera miserable si fallaban como esta persona. Sin embargo, ahora necesitaban concentrarse en reforzar las defensas de su ciudad y aumentar las medidas de seguridad, lo que en opinión de Roland, no sería tan difícil. Primero parásitos que controlan la mente y ahora gusanos explosivos, y Roland observó los restos y realizó un examen con la ayuda de su armadura. Esperaba identificar a los gusanos por su patrón de maná, pero parecía que habían desaparecido junto con su anfitrión. Su equipo estaba en sintonía con los patrones de maná tanto de las personas como de los monstruos. En teoría, sería posible construir un dispositivo de detección para estos pequeños seres, pero habría algunas limitaciones. ¿Podrías prestarme esto por ahora? ¿El brazalete? Sí, si puedo estudiarlo, debería ser capaz de localizar otros similares dentro de la ciudad. En lugar de centrarse en el pequeño monstruo, cambió su objetivo. Estos gusanos eran diminutos y su firma de maná sería extremadamente difícil de detectar una vez dentro de un cuerpo humano. Lo mismo sucedía con los gusanos abisales, que solo se detectaban debido a su reacción adversa al maná sagrado. Por otro lado, el brazalete era un artefacto rúnico, algo en lo que se especializaba. No le llevaría mucho tiempo descubrir todas sus complejidades. Al igual que el culto abisal, era probable que el herrero rúnico que creaba estos brazaletes simplemente estuviera copiando diseños, lo que los haría más fáciles de descifrar. ¿Qué tal los gusanos explosivos? Podría intentar investigar, pero no puedo prometer nada. Probablemente requerirá que el objetivo esté bastante cerca, tal vez incluso en contacto directo con la piel o más. Está bien. Los trasladaremos a una habitación privada para examinarlos más a fondo si alguien actúa de manera sospechosa. Mary asintió con seriedad y Roland le devolvió el gesto.
Él era el responsable de controlar el sistema de monitoreo de la ciudad. Ahora que Sebastián estaba en funciones, su plan era delegar esta tarea al espíritu de la torre. Sebastián tenía suficiente poder de procesamiento y probablemente podría escanear toda la ciudad en busca de anomalías. Cubrir toda la zona sería improbable, pero establecer puntos de control críticos era factible. Si podían hacer que los espías pasaran por estos puntos de control sin darse cuenta de que estaban siendo escaneados, sería suficiente. Disculpe, caballero comandante, no lo esperaba tan pronto. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, los duendes. Una vez que se resolvió el problema con el infiltrado enemigo, Gianna regresó con un nuevo uniforme de sirvienta. Esta área subterránea se estaba volviendo similar a una peculiar mazmorra de nobles, lo que Roland encontró irónico. Arthur parecía ser alguien que no abrazaba por completo las tradiciones nobles, pero cualquier aristócrata respetable mantenía una de estas guaridas ocultas. En este caso, ya se estaban realizando pruebas sospechosas con monstruos y se estaba reteniendo a personas como rehenes sin el conocimiento de la ciudad, lo que dejó a Roland inseguro sobre cómo sentirse. Actualizaciones de novelas de EU en noviembre/5L/B, y 5. ¿Cómo se comportan los sujetos de prueba? ¿Los goblins siguen actuando igual? Sí, claro. No parecen gustarles sus nuevas extremidades y terminan mordisqueándolas, pero los duendes son un poco más inteligentes. Roland echó un vistazo a una de las celdas donde se alojaban varios goblins verdes normales. Les habían colocado brazos golémicos de repuesto, que ahora estaban tirados en el suelo con la carne a la que estaban adheridos mordida. Los pequeños monstruos verdes no parecían dispuestos a aceptar las extremidades artificiales como propias. A pesar del fracaso, estos datos eran valiosos. Le permitieron examinar lo bien que se integraban los brazos con los monstruos. El hecho de que necesitaran usar sus dientes para quitarles las extremidades insinuaba un aspecto prometedor del experimento. Al pasar a otra celda, Roland conoció al espécimen Hobgoblin. Este estaba intentando activamente usar su mano mágica, que había sido sintonizada con su patrón de maná espiritual. El proceso fue relativamente sencillo, pero a pesar de estar sintonizado, el brazo estaba bastante nervioso. Esto se debía a su funcionalidad limitada, ya que el brazo original del Hobgoblin tenía estadísticas y capacidades superiores. El brazo mágico claramente se quedó atrás de las intenciones del Hobgoblin, lo que resultó en retrasos notables. Una vez que se produjo este retraso, la señal se interrumpió y resultó en una salida de movimiento defectuosa. Este parece prometedor, guíalo a la cámara de pruebas, lo esperaré allí. Como desee, comandante. El brazo de reemplazo del monstruo parecía prometedor y Roland decidió que estaba listo para una última prueba. Esta prueba se llevaría a cabo en una pequeña cámara con paredes resistentes y 2 entradas. Roland entró por una entrada mientras que el duende fue empujado por la otra. Al instante, el monstruo identificó a Roland como un enemigo y cargó contra él con su nuevo brazo metálico levantado. El duende le lanzó un golpe con el brazo y Roland lo esquivó rápidamente. Su intención no era derrotar al duende, sino simplemente observar cómo utilizaba su nueva mano en combate. El monstruo no mostró inhibiciones ni instintos para proteger la extremidad artificial, lo que le proporcionó a Roland los datos que necesitaba. Roland observó atentamente cómo respondía el brazo a las órdenes del duende. A pesar del nerviosismo inicial, los movimientos del brazo gradualmente se volvieron más suaves a medida que el duende se acostumbraba a controlarlo. Finalmente, el nerviosismo comenzó a disminuir como si el monstruo se hubiera adaptado a la respuesta más lenta. ¿El alma se está adaptando a la extremidad o es el instinto natural del monstruo? Al igual que los demás, se está adaptando lentamente a ella. Continuó registrando los movimientos del duende y las fluctuaciones mágicas alrededor del brazo a medida que avanzaba la prueba. Finalmente, Roland le arrojó una espada corta de hierro al duende. El monstruo rápidamente agarró el arma con su mano orgánica y activó una de sus habilidades, mejorando el poder de sus golpes. Esto fue en contra de su plan, y después de esquivar algunos ataques, Roland apuntó con su dedo para producir una delgada llama de energía. El Hobgoblin enfurecido continuó atacando, pero esta delgada llama atravesó su brazo orgánico. La extremidad cayó al suelo y las llamas mágicas cauterizaron instantáneamente las heridas para evitar que el monstruo se desangrara. Ahora, con solo su extremidad protésica restante, Roland esperó pacientemente a que atacara nuevamente. El monstruo no lucía bien, pero agarró la espada de hierro con su brazo metálico y atacó a Roland una vez más. Roland mantuvo la calma, permitiendo que el monstruo lo atacara repetidamente.
A veces esquivaba la espada y otras veces la interceptaba con su propio brazo. A pesar de los esfuerzos del monstruo, carecía del poder para causarle siquiera un rasguño. Finalmente, Roland concluyó la prueba al darse cuenta de que había sido exitosa. Bueno, esto será suficiente. Bastaba con un pequeño movimiento de su mano para que la cabeza del monstruo volara hacia un lado. El monstruo estaba muerto y se acercó a su cuerpo inmóvil para recuperar la prótesis para estudiarla más tarde. Con esto, tenía todo lo que necesitaba para completar el brazo de Venir. Confirmé que es posible usar habilidades incluso con estos miembros artificiales. El alma parece bastante adaptable, como si solo fuera un molde para ser moldeado. Después de una pausa momentánea, Roland se retiró de la cámara, dejando que la criada se encargara de los monstruos. Ahora libre para continuar, reflexionó sobre el notable descubrimiento de Rastix con este regente. El gnomo no solo había perfeccionado una poción que podía unir carne y metal, sino que también se aseguró de que el proceso fuera reversible, restaurando la carne a su estado original después de la fusión. Con todo esto confirmado, Roland procedió con confianza con el ensamblaje del encaje de la prótesis. Una vez en su lugar, colocar el nuevo brazo y asegurarse de que funcionara como el original sería sencillo. Con esta cantidad de adaptabilidad, el brazo de Venir podría tener múltiples usos, no necesitaría ser solo un brazo sino una herramienta artefacto real. Mientras caminaba hacia su casa para compartir la buena noticia con su asistente, Roland comenzó a contemplar las posibilidades de este nuevo invento. Restaurar el brazo significaba que podría configurarse para que coincidiera con la capacidad corporal natural de una persona, pero también podría ir más allá. Existía el potencial de instalar hechizos simples para tareas cotidianas, así como mejoras de combate. Dado que el accesorio del brazo era el único añadido permanente, las posibilidades parecían ilimitadas. Hacer múltiples brazos protésicos separados podría ser costoso. Tal vez sería mejor hacerlos más modulares. Una placa interna que contenga varios tipos de hechizos podría eliminar la necesidad de reemplazar toda la mano. Esos dedos de títere de golem no son tan fáciles de recrear. ¿Podemos poner la runa emisora en la palma o quizás en la parte superior de la mano? Mientras Roland se acercaba a su casa, pensó que, con todo casi resuelto, era hora de completar este proyecto que ofrecía infinitas posibilidades futuras, no solo para quienes habían perdido sus extremidades, sino también para muchos otros. Era algo que muy bien podría cambiar todo el reino o tal vez el mundo. Mi señor. Ingresar. Un hombre que vestía uniforme de mayordomo entró en la opulenta oficina de Theodore Valerian. La habitación estaba adornada con paneles de madera oscura y cortinas de color carmesí intenso que enmarcaban ventanas altas y estrechas. El aire estaba cargado con el aroma de libros viejos y cuero pulido. Theodore estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, abarrotado de varios documentos y artefactos arcanos. El mayordomo se acercó lentamente al escritorio con pasos medidos, llevando una bandeja de plata con una carta solitaria sobre ella. «Reginald, ¿trajiste el informe?» «Sí, mi señor». Reginald asintió respetuosamente y presentó una carta sellada que descansaba sobre la bandeja. El sello tenía una insignia de un cuervo de color carmesí oscuro. Este sello era de naturaleza mágica y solo podía abrirse cuando Theodore acercaba su anillo, que tenía un pájaro a juego. Ambos artefactos mágicos comenzaron a destellar y la cera comenzó a derretirse. Una vez que la cera se disolvió, el noble examinó rápidamente la carta, con el ceño fruncido adornando su rostro. Interesante, y Theodore murmuró, dejó la carta y tamborileó pensativamente con los dedos sobre el escritorio. Miró a Reginald, que esperaba con la disciplinada paciencia de un criado experimentado. ¿Qué está planeando ese cabrón? Está empezando a convertirse en una espina en mi costado. Y el hombre siguió dando golpecitos con el dedo mientras reflexionaba sobre el asunto en cuestión. Su hermano había comenzado a ganar poder recientemente, pero no hasta el punto de convertirse en una amenaza válida. En opinión de Theodore, incluso Iván seguía siendo una amenaza mucho mayor que un bastardo advenedizo con una ciudad. Sin embargo, era mejor abordar los problemas antes de que tuvieran tiempo de enconarse y pudrirse. Sabía esta verdad, pero no podía actuar apresuradamente, ya que no se enfrentaba a un solo oponente. Reginald, ¿qué sabemos sobre este llamado caballero comandante Wayland? El mayordomo hizo una ligera reverencia. Su expresión no revelaba nada más que una tranquila eficiencia. Debo disculparme, pero no se sabe mucho sobre este hombre. Hemos realizado una investigación exhaustiva de los antecedentes de este individuo, pero no parece que haya existido nadie con ese nombre. ¿Un nombre falso entonces?
Eso es lo que podemos suponer, mi señor. Theodore entrecerró los ojos mientras consideraba las implicaciones. Un hombre con tanta experiencia y orígenes desconocidos podría convertirse en una amenaza, especialmente si estaba aliado con uno de sus hermanos. ¿Es posible que solo sea una distracción? ¿Podría ser Julius el que mueve los hilos? ¿O podría ser el hombre de otra persona? Los golpes en el escritorio se intensificaron mientras el noble reflexionaba sobre el asunto. La idea de que Arthur fuera capaz de manejar a un sirviente tan competente era descabellada. Era más probable que uno de sus otros 3 hermanos estuviera tratando de desviar su atención de otros asuntos. El hombre llamado Wayland probablemente fue contratado para levantar rápidamente al Brook y obligarlo a relegar personal allí. Si esto era cierto, entonces intentar sobornar al hombre sería inútil. O bien tendrían que matarlo o evitar participar en este juego al que sus otros hermanos estaban tratando de jugar. El caballero comandante Wayland parece ser muy hábil en el combate mágico. Sus habilidades y clases son desconocidas, pero podemos suponer que es una profesión que involucra runas y artefactos, algo similar a un mago de runas es lo más probable. Sin embargo, no podemos descartar que tenga una clase especial poco común. Theodore se reclinó y continuó escuchando toda la información sobre el caballero comandante Wayland. Sabía mucho sobre los magos rúnicos y, considerando el aumento de artefactos rúnicos en Arbroath, tenía sentido. Sin embargo, no tenían suficiente información y la aparición de un mago extraño en una de las ciudades fronterizas complicó aún más las cosas. No es suficiente. Mi señor. No hay suficiente información, pero no podemos seguir ignorando a este advenedizo y enviaremos la tercera unidad de cuervos, la primera y la segunda seguirán con sus tareas. Quiero saber qué está haciendo ese hermano mío y quién está realmente detrás de esto. Mi señor, la tercera unidad de cuervos se desplegará de inmediato. Reginald lo reconoció con una reverencia. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente para transmitir las órdenes de Theodore. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse detrás de él parecía hacer eco de los pensamientos de Theodore. Se reclinó en su silla, con los ojos fijos en la luz parpadeante de las velas que proyectaban sombras danzantes en la habitación. No podía permitirse el lujo de subestimar ninguna amenaza potencial, pero tampoco podía dejar que algo así lo distrajera. Era evidente que se trataba de una trampa creada por uno de sus otros hermanos y no podía dejarse caer en su trampa. Haría lo mínimo para contener este problema, pero seguiría centrándose en sus verdaderos oponentes. De vuelta en Arbroath, Roland estaba dándole los toques finales al brazo protésico de Vernier. Su taller estaba repleto de ruido porque le habían añadido algo nuevo. El brazo protésico terminado yacía sobre un banco de trabajo de madera, brillando bajo la luz rúnica que colgaba del techo. El brazo tenía un brillo plateado y las intrincadas runas eran bastante visibles, pero se concentraban principalmente en la parte del antebrazo. ¿Hace calor aquí, jefe? No realmente. Relájate y siéntate. Comenzaremos el procedimiento pronto proclamó Roland y señaló una gran silla metálica con varias correas. Vernier estaba visiblemente nervioso, pero confiaba en la pericia de Roland. Dudó un momento, pero justo antes de decidirse, alguien le dio una palmada en la espalda. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo, jovencito? Súbete a la silla. ¿No confías en mi genio? Vernier miró hacia el lugar de donde provenía el golpe y vio a un hombre más bajo y con una barba larga. Era Rastix el alquimista, que no llevaba mucho tiempo trabajando allí. Le habían dado acceso al taller subterráneo para ayudar con el procedimiento. Era este gnomo quien había creado el brebaje y le gustaba recordárselo constantemente a todo el mundo. Sí, después de reír nerviosamente, Vernier finalmente se acercó a la silla. Anteriormente había usado una prótesis diferente, que se mantenía en su lugar mediante un arnés exterior. Este procedimiento fusionaría su carne con un marco metálico que mantendría el brazo en su lugar de forma segura. El procedimiento había sido probado en monstruos y él había estado presente durante la ronda inicial de pruebas. Sin embargo, a pesar de los datos prometedores, eso no cambiaba el hecho de que este era un territorio desconocido para todos ellos. Vernier sería la primera persona en someterse a él, y la falta de experiencia por parte de ellos era lo que lo ponía nervioso. Muy bien, Vernier, vamos a empezar pronto, ¿estás listo? Sí, hagámoslo, jefe. Está bien, bebe la poción y hagámoslo. Una vez que Vernier bebió un frasco y se sentó, Roland comenzó a sujetar su brazo en un marco previamente preparado. Esta parte cubriría por completo el muñón parcial del antebrazo.
El brazo de Bernir necesitaba ser asegurado a un banco cercano al lado de la silla en la que estaba sentado. El procedimiento era delicado y cualquier movimiento podría alterar la alineación del marco de la prótesis. Una vez que estuvo asegurado tanto a la silla como al banco lateral, el proceso pudo continuar. Rastix. Estoy en ello. El gnomo alquimista no estaba allí solo para observar. También tenía un papel que desempeñar. Sobre el brazo asegurado, colgaba un crisol del tamaño de un balde que contenía el brebaje alquímico al que solo le faltaba un último ingrediente. Durante su investigación, descubrieron que este reactivo perdería la mayoría de sus propiedades adhesivas a las pocas horas de ser elaborado y, en los primeros minutos, sus efectos se magnificaron. Era mejor producirlo directamente durante la operación para obtener el mejor resultado posible. El armazón del brazo, que también contenía un molde para el adhesivo, se bajaba y, a través de agujas especialmente preparadas, este fluía hacia el interior del brazo de forma más completa. Era un proceso delicado, pero después de probarlo en múltiples hobgoblins y goblins, estaban seguros de que era seguro. Así, llegó el momento y pronto Rastix tiró de la palanca para bajar el crisol. La mezcla alquímica, que brillaba con un tenue resplandor plateado oscuro, comenzó a fluir por los delgados tubos hacia el molde que rodeaba el antebrazo parcial de Bernir. El gnomo ajustó el flujo con cuidado, asegurándose de que el adhesivo se extendiera uniformemente sin derrames ni fugas. Después de otro nivel que fue bajado por Roland, las agujas perforaron el brazo de Bernir. La poción tomada previamente actuó como un anestésico y no permitió que el dolor fluyera durante este procedimiento. Lento pero seguro y Rastix murmuró con satisfacción mientras se desarrollaba el proceso. Observó todo con regocijo mientras Roland analizaba meticulosamente cada paso. Sus ojos agudos se centraron en la conexión entre el metal y la carne fusionada, asegurándose de que ninguno de los rastros rúnicos cruciales dentro del accesorio se viera comprometido. Fue un proceso lento, pero no se observaron fallas y, finalmente, se completó con éxito. Entonces, ¿cómo te sientes? Un poco entumecido y Roland comenzó a desatar a Bernir y su brazo del artilugio que había armado. El molde que cubría la manga del brazo ahora podía ser removido. Una vez retirado, reveló un accesorio plateado que se extendía hasta el codo. Sin embargo, el brazo aún no estaba completamente integrado, ya que todavía necesitaba ser insertado en el receptáculo de la prótesis recién creada. Una vez insertado, se activaría y se mantendría firmemente en su lugar mediante runas magnéticas además del soporte estructural existente. Intenta mover el codo primero, observa si sientes alguna molestia, la poción debería desaparecer pronto. Bernir flexionó el codo con cautela para comprobar el rango de movimiento. Al principio sintió una ligera rigidez, pero a medida que siguió moviéndose, la prótesis se mantuvo en su lugar y, finalmente, pudieron continuar con el proceso. Roland tomó el brazo protésico listo de la mesa cercana y lo mostró. Su brillo plateado indicaba que tenía una alta concentración de mitril. Me habría bastado con un boss de aleación normal, ¿no es esto demasiado? Tonterías, el mitril es resistente tanto al deterioro rúnico como a la luz. Si te preocupa que te lo roben, podemos sumergirlo en algún revestimiento más tarde. No escatimó en gastos en la prótesis rúnica, asegurándose de que fuera de la más alta calidad. Si bien el mitril rojo era conocido por su resistencia al fuego, optó por un tipo más regular que fuera uniforme en todos los aspectos para este brazo. No estaba destinado solo para la artesanía y era lo suficientemente resistente como para soportar el calor con el que Bernir solía trabajar. Pronto, se insertó y una vez que se activaron las runas, se mantuvo en su lugar bastante firme. Intenta activarlo con tu maná como cualquier otro dispositivo rúnico. Bernir concentró su maná en el brazo protésico, concentrándose en su intención de moverlo. Lentamente, los dedos movieron, respondiendo a sus órdenes mentales. Continuó probando el movimiento de cada dedo, sintiendo la delicada precisión que permitían las intrincadas runas incrustadas en el brazo. Roland observó de cerca, anotando todo y asegurándose de que el maná espiritual fluyera sin problemas. Parece que está funcionando sin problemas. ¿Cómo se siente? ¿Esto es realmente un brazo falso? Bernir respondió, atónito. Podía ver la plétora de runas brillantes junto con los intrincados patrones sobre el antebrazo. Una vez que la poción pasó y recuperó la sensación del tacto, se produjo el verdadero shock. El reemplazo que le habían dado se sentía como si perteneciera a su propio cuerpo, mucho más que el otro brazo rúnico que había usado anteriormente. Esto es un poco de hormigueo y leve, pero puedo sentirlo de nuevo. Jefe, puedo sentir mis dedos.
Felicitaciones, el uso de la prótesis anterior debe haber sintonizado tu maná espiritual con esta más rápido. Si no me equivoco, eventualmente deberías recuperar la sensibilidad total en el brazo con el tiempo. Tómatelo con calma por ahora, no intentes esforzarte demasiado. El proceso de integración continuará por un tiempo mientras tu cuerpo se acostumbra a la nueva extremidad. Probablemente continuarás sintiendo esta extraña sensación de hormigueo por un tiempo, pero debería desaparecer con el tiempo. Si no es así, tendremos que realizar algunas pruebas más. Vernier asintió con entusiasmo, con los ojos fijos en la maravilla que tenía ante sí. Flexionó los dedos de nuevo, maravillándose de la destreza y la capacidad de respuesta del brazo protésico. Gracias, jefe, y esto supera mis expectativas. Ejemi, justo cuando Vernier estaba teniendo un momento con Roland, alguien los interrumpió aclarándose la garganta detrás de ellos. Una vez que miraron a Rastix que estaba allí, levantó la nariz, como si estuviera esperando algo. ¿No estás olvidando algo? Y sí, gracias señor Rastix, esto no hubiera sido posible sin su ayuda. Seguramente no lo haría. El gnomo empezó a reírse entre dientes, como si él fuera el principal motivo del éxito, mientras Vernier asentía torpemente. Roland, por otro lado, se centró en los datos recopilados, escuchando a su espíritu de la torre, Sebastián, que se comunicaba con él a través de su casco. Su IA tenía la tarea de analizar los datos y, tal vez en el futuro, replicar este proceso sin la participación directa de Roland. Visita noviembre 5 Olvin. C5M para ver las últimas actualizaciones de prueba. Ahora que la comprensión de Roland sobre la tecnología rúnica había llegado a este nivel, no sería descabellado que comenzara a automatizar algunos de los procesos que se había visto obligado a realizar manualmente. Siempre que Sebastián tuviera los datos y una herramienta o un cuerpo golémico para controlar, probablemente podría recrear el mismo proceso. La parte difícil seguía siendo una forma de recrear el proceso de creación de runas que estaba bloqueado detrás de las habilidades, pero tenía una idea para abordarlo. Vernier, tómate el resto del día libre, cúbrete el brazo con esta manga por ahora hasta que podamos hacer algo mejor. A Vernier le entregaron un guante de cuero largo para cubrir la prótesis plateada. No necesitaba que lo vieran caminando con él por la ciudad. El guante no se ajustaba bien a la forma del cuerpo y necesitaba ajustarse en la parte superior del brazo, pero por ahora estaba bien. En el futuro, planeaba reemplazarlo con algo similar al traje Silvergrace que usaba como armadura. Sí, jefe, y gracias de nuevo. No hace falta que me agradezcas, una vez que termines de recuperarte tendrás mucho más trabajo por hacer y Roland se quitó el casco y mostró una gran sonrisa. Vernier se estremeció al verlo, dándose cuenta de que pronto tendría que aumentar su productividad. Finalmente, él y Rastix se marcharon, pero el gnomo siguió actuando con aire de suficiencia con respecto al nuevo invento. No quería arruinarle el humor al hombre ahora, pero tarde o temprano tendría que recordarle a Rastix el contenido de su contrato. El gnomo probablemente no estaría tan feliz cuando se diera cuenta de que los derechos de la prótesis y el adhesivo pertenecían a Roland. Al final ya pasó, solo espero que no haya ninguna complicación. El proceso es bastante sencillo, por lo que aplicarlo a otras personas sin mi ayuda es factible y lo que me deja una última cosa por decidir y una vez que estuvo solo en su taller, Roland se dirigió a su sala de investigación privada. En un banco de trabajo a un lado, había numerosos brazos golemáticos, restos de sus pruebas e investigaciones iniciales. Algunos habían sido recuperados de goblins, mientras que otros nunca habían llegado a un sujeto vivo. Luego, en el otro lado había un artilugio de aspecto bastante extraño al que comenzó a acercarse. Dos brazos metálicos colgaban del soporte, conectados a algo que parecía un grueso anillo metálico. En el medio del anillo había un poste grueso, al que el anillo estaba conectado por 4 varillas metálicas. Estos brazos incluían tanto la zona del antebrazo como la del brazo superior, y cobraron vida cuando Roland se acercó. Una vez que se activó la extraña creación de extremidades, comenzó a imitar la postura de su creador. Cuando levantó uno de sus brazos, el brazo metálico también se movió hacia arriba. Si se dio la vuelta, el anillo se movió con sus movimientos. Después de un momento, envió algunos golpes hacia adelante y la máquina imitó sus movimientos casi a la misma velocidad. ¿Qué debo hacer con esta tecnología y qué tan grande puedo hacerla? No muy lejos de este aparato con brazos se encontraba una máquina rúnica recientemente reparada. Era el gran golem con arnés y manos con garras que Vernier había usado cuando aparecieron los cultistas abisales. Este golem también comenzó a imitar los movimientos de Roland e incluso podía avanzar al mismo ritmo que sus pasos.
Con algo así, incluso un granjero podría empezar a matar monstruos y el golem fue desactivado y pronto pasó a un esquema. Allí había algunos dibujos detallados de armaduras y armamentos rúnicos. Todavía le quedaba una semana y tal vez había tiempo para realizar algunas mejoras. Es muy similar. ¿Podría haber una conexión o este modelo es algo estándar en este mundo? ¿Qué opinas, Sebastián? ¿Te resulta familiar? Encima de un banco de trabajo yacía un brazalete oscuro y sin pretensiones con el símbolo de un cuervo. No había pasado mucho tiempo desde que el espía fue detenido, y este pequeño avalorio negro había sido utilizado para colarse en la ciudad. Flotaba sobre una placa redondeada llena de runas y estaba siendo examinado por un orbe de luz flotante. Analizando la composición y el artículo presentado consta de 34,45% de aleación de acero etéreo profundo, 21,21% de cobre, 14,67% de electrum, 9,34% de mitril y para. No me refería a la composición metálica. ¿Es similar a algún otro elemento de tu base de datos? Analizando consulta, por favor espere y descubiertos 1739 artículos similares. ¿Cuántos? Roland frunció el ceño ante la gran cantidad de objetos que le presentó su espíritu de IA. Su nueva creación estaba funcionando hasta cierto punto, pero había algunos problemas. Si no definía con precisión la pregunta, Sebastián no sabría realmente de qué estaba hablando. Quería una lista de objetos con efectos de hechizos similares que pudieran ocultar el estado de una persona, pero Sebastián probablemente había enumerado objetos con estructuras rúnicas o simplemente algunos con encantamientos en masa. Le llevaría un tiempo entrenarlo para que reconociera la intención de la pregunta. Tal vez debería hacerle hacer algunas preguntas complementarias antes de dar la respuesta. Creo que así es como lo hicieron en todas esas películas. Sebastián y Roland comenzó de nuevo, esta vez concentrándose en refinar su consulta. Prioriza los objetos con encantamientos diseñados específicamente para ocultar o enmascarar estados. ¿Puedes limitar la búsqueda de esa manera? Analizando la consulta revisada y descubrí 118 elementos similares. Roland asintió y continuó agregando preguntas de seguimiento para llegar finalmente al punto final. Trató de recordar cómo la gente de su antiguo mundo manejaba la inteligencia artificial. No había nada parecido a lo que él había creado aquí, ya que la gente de ese entonces no pasaba de un enfoque basado en indicaciones. Sin embargo, una forma tan arcaica de hacer preguntas y esperar la respuesta correcta no funcionaría. Necesitaba que Sebastián fuera capaz de realizar otras cosas que tareas simples. Analizando la consulta revisada y descubrí 12 elementos similares. Pronto, la lista se había reducido lo suficiente como para ser presentable. Sebastián tenía la capacidad de crear imágenes a través de la magia de la luz, formando proyecciones holográficas que recordaban a las de las películas de ciencia ficción. Para conservar energía, estas proyecciones eran en tonos de azul, como la luz de maná básica. Roland tenía la opción de usar magia de ilusión, que podía producir mejores resultados en algunos casos, pero era más costosa y tenía otros inconvenientes, como afectar la mente de una persona. No quería someterse a ilusiones constantes, incluso si eso significaba lograr una mejor claridad visual. Su historia con el culto que usaba el sueño ilusorio como su principal arma también contribuyó a esta decisión. Bien, preséntame el esquema de este colgante y compáralo con la pulsera. Preséntalo en forma de imagen holográfica. Su objetivo era comparar el brazalete que pertenecía al cuervo con el colgante que había recibido de su antiguo conocido en Edelgard. Los dos eran bastante similares en cuanto a su funcionalidad y estructura rúnica. Entendido, presentar los esquemas del artículo en forma de imagen holográfica. Sebastián, cuando te piden hacer algo, no es necesario que repitas la pregunta. Comprendido. Una vez que los dos esquemas estuvieron expuestos uno al lado del otro, pudo ver claramente algunos puntos similares. Sebastián fue capaz de superponer los dos esquemas uno sobre el otro para facilitar el trabajo de Roland. Tal vez en el futuro, Roland podría delegar tareas simples como estas a su espíritu de la torre y tal vez incluso más tarde. Sebastián poseía todo el conocimiento de Roland, al menos en lo que respecta a su investigación rúnica. Cuando se creaba un espíritu de torre, la literatura afirmaba que absorbería el conocimiento de su amo. Sería capaz de lanzar los hechizos del mago y se le podría dar más información para seguir creciendo con su amo. Con el tiempo, Roland esperaba convertir a Sebastián en una extensión de sí mismo que pudiera manejar tareas más complejas, incluso que involucraran el ensamblaje de equipos.
No he oído hablar de magos que utilicen sus espíritus de torre para ensamblar artefactos. Parecen ser capaces de manejar bien los hechizos mágicos, pero no la creación directa, y la razón es probablemente que, había una razón principal por la que la revolución industrial no había comenzado en este mundo y se debía a cómo funcionaban las habilidades. La elaboración de objetos mágicos requería habilidades especializadas como la creación de runas o encantamientos. No era algo que los hechizos pudieran imitar, o al menos esa era la creencia común. Roland no estaba seguro de si esto era cierto y ya había hecho algunos descubrimientos que rompieron el sistema de este mundo. Uno de ellos era la creación de electricidad. No sería difícil diseñar un golem o cualquier otra máquina golémica para grabar componentes rúnicos en su lugar. Roland podría usar magia para crear una máquina que grabara cosas en metales con láseres reales. La forja de runas le permitió compactar las runas de manera significativa, y probablemente sería posible lograr resultados similares a través de la mecanización. Sin embargo, incluso si recrearan algo físicamente, le faltaba algo esencial y la runa no se activaría. Falta un componente, pero estoy seguro de que debe haber una forma de iniciar el proceso. En su mente, esto era similar a la magia divina que estaba emulando. Incluso si intentaba hacer pasar magia a través de los grabados vacíos, el maná simplemente no se pegaría al metal. Supuso que la forja de runas unía la magia a la pieza de metal de alguna manera. Era posible que los rastros rúnicos que podía ver a simple vista no fueran reales. Tal vez la magia estuviera almacenada en algún tipo de espacio o dimensión separada. Cuando consideró que existían vías etéreas, su investigación lo estaba apuntando en esa dirección. Quizás sea necesario encontrar otra longitud de onda o algo completamente diferente. Afortunadamente, ya no necesito hacer toda esta investigación solo. Sebastián, la bola de luz que representaba al espíritu de la torre, flotaba cerca de él. Este espíritu artificial poseía todo el conocimiento y los datos que Roland había acumulado durante 10 años de estudio. Podría ayudarlo a resolver este problema mientras se concentraba en otras tareas. Experimentar con varias longitudes de onda sería tedioso. Anteriormente, había usado su habilidad ocular para examinar el maná divino, pero no funcionaba con las runas. Tendría que abordar este problema solo a través de la investigación teórica, pero si fuera posible, encontraría una manera. Sería genial si pudiera obtener información sobre otros herreros de runas. Podría haber interferencias de los patrones de maná o de la calidad del maná. Probablemente no se descifrará tan rápido. Tampoco necesito recrear la habilidad por completo, solo necesito que funcione en grabados de runas prefabricados. Su objetivo no era que sus máquinas rúnicas martillaran piezas de metal para recrear la habilidad de herrería rúnica. En cambio, solo necesitaba una pequeña chispa para poner en marcha el proceso, pero aún era discutible si algo así era posible. Existía la posibilidad de que las habilidades estuvieran bloqueadas en seres vivos o al menos requirieran energía espiritual. Los monstruos no muertos también podían usar habilidades y, con su conocimiento actual sobre las almas, su nuevo proyecto industrial parecía quizás factible. Existía la posibilidad de que no funcionara. Este mundo era bastante misterioso y a veces carecía de la lógica de su antiguo mundo. Sin embargo, incluso si no podía automatizar el proceso de creación de runas, aún podía establecer una fábrica. Se imaginaba crear golems capaces de producir rápidamente piezas o armas completas. Después, podría encantarlos personalmente con runas. Aunque este método llevaría más tiempo, reduciría su dependencia del sindicato enano. No llegaré a la era industrial en una semana. Debería terminar con esto y reanudar mi trabajo. Después de que Roland terminó de contemplar algunos proyectos futuros, centró su atención en los problemas actuales en detalle. La unidad de espionaje con el símbolo del cuervo parecía una prueba. Theodore Valerian probablemente estaba tanteando el terreno antes de comprometer recursos reales en esta ciudad. Necesitaban usar este lapsus de juicio a su favor y tal vez incluso aprovecharlo. Usar este brazalete para encontrar a los otros espías esparcidos por la ciudad sería posible, pero no necesitarían detenerlos de inmediato. Si podemos identificar a los espías y seguir sus movimientos, podremos reunir información valiosa sobre sus operaciones y planes. Podemos aprovechar esta situación proporcionándoles información errónea y observando sus reacciones. De esta manera, estaremos un paso por delante y mantendremos el control de la situación. La ciudad se estaba convirtiendo en su territorio y sus sensores rúnicos ya habían sido colocados por todas partes. En la finca de Arthur, se crearía un mapa completo de toda la zona, imitando la pantalla dentro de su armadura.
Una vez que identificaran los patrones de manera de los espías y rompieran sus brazaletes, los espías no tendrían dónde esconderse. En ese momento, Mary y su gente podrían comenzar su guerra de información. Será mejor parecer incompetentes ahora, ya que aún no podemos manejar a Theodore y sus recursos. Una vez que Roland hubiera terminado, toda la ciudad se convertiría en su territorio. Nadie podría entrar sin su conocimiento. Con las capacidades de Sebastián, sería fácil crear un perfil para cada persona dentro de la ciudad. Podrían rastrear movimientos y registrar cualquier incidente que ocurriera. Para llevar a cabo esto se requeriría mucha energía, potencia informática y almacenamiento. Las dos primeras partes ya estaban diseñadas, dejando la creación de algún tipo de sala de servidores rúnicos como último paso. Puedo usar núcleos monstruosos como almacenamiento de datos y hay otras formas, así que debería estar bien, pero me pregunto, y mientras trabajaba en el brazalete, Roland reflexionó sobre la ética de su proyecto. Su plan de vigilar toda la ciudad inevitablemente invadiría la privacidad de sus residentes. Establecer puestos de control dentro de la ciudad y obligar a cualquiera que quisiera entrar o salir a pasar por ellos planteaba algunas cuestiones éticas. El gremio de ladrones, con sus túneles ocultos, probablemente se resistiría a la colocación de sensores, pero Roland creía que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera colocarlos allí también. También se podrían establecer algunos puntos ocultos, incluso podría manipular cualquiera de los dispositivos rúnicos que habrá en la ciudad, incluso las linternas, y se dio cuenta de que su plan reflejaba las acciones de un villano de dibujos animados, que utilizaba la vigilancia para obtener el control y difundir su influencia. No era muy diferente de lo que hacían otros nobles para conservar el control. Sin embargo, lo veía como la única forma de protegerse a sí mismo y a las personas que le importaban. En un mundo lleno de peligros y enemigos ocultos, mantener el control es necesario, pero no puedo dejar que eso se me suba a la cabeza. Roland sabía que si dejaba que todo ese poder se le subiera a la cabeza, podría convertirse en algo que despreciara. Una vez que comenzara a ver a las personas como simples números en una pantalla, en lugar de seres con mentes propias, todo se acabaría. Sin embargo, no tenía planes de alcanzar ninguna posición de poder. Que Arthur siguiera siendo el que tomaba las decisiones le parecía bien. Sus objetivos no habían cambiado mucho, ya que todavía solo deseaba llevar una vida sencilla con su esposa. Bueno, entonces Sebastián, graba el proceso, quiero que identifiques cómo soluciono el problema de esta pulsera. Comprendido. Sebastián respondió con una voz robótica fría que Roland prefería. Técnicamente era posible imbuir a su IA con un tono más elocuente, pero decidió mantener la distancia. Quería asegurarse de que siguiera siendo una herramienta de su creación, carente de pensamientos y sentimientos reales. Roland no buscaba una nueva compañía, ya que prefería que el espíritu artificial se mantuviera frío y puramente calculador. El brazalete no era difícil de descifrar y había estudiado su encantamiento en profundidad. Gracias a la constante exploración de artefactos similares, desarrolló rápidamente un programa funcional en pocas horas. Una vez integrado en los puestos de control de la ciudad y conectado a su red única, el brazalete sería fácilmente detectable. Las personas que lo llevarán quedarían marcadas en el mapa y sus movimientos quedarían registrados. Luego, cada vez que se acercaran a otro sensor, se activaría una advertencia. Eso debería ser suficiente, puedo dejar la implementación de las runas en manos del sindicato. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Quieres escuchar la lista de prioridades nuevamente? Ah, sí, claro, adelante, Sebastián. Mientras Roland estaba pensando en su próximo movimiento, Sebastián lo interrumpió. Había hecho previamente una lista de cosas por hacer y les había dado cierta importancia. Su mayordomo espiritual era capaz de tomar notas y recordarle lo que debía hacer a continuación bastante bien. Primero, prueba la conexión de teletransportación con el instituto. Segundo, descifra el brazalete vinculado al espía. Tercero, vuelve a contactar a Lucienne. Cuarto, restaura la armadura rúnica a su plena funcionalidad o ensambla una variante mejorada. Quinto, y ya es suficiente, Sebastián, la próxima vez quita los puntos de la lista después de que se hayan completado. Comprendido. Después de que Roland respondió, el segundo punto desapareció de la lista porque ya lo había completado. Todavía necesitaba probar la puerta de teletransportación, pero todas las pruebas indicaban que no sería un problema. Comunicarse con Lucienne en este momento parecía inútil, ya que probablemente no tenía más actualizaciones que informar, lo que lo dejaba concentrado en su armadura. Su conjunto de armadura Runemark había sufrido daños durante su viaje al instituto y de regreso.
Necesitaba ser restaurado o reemplazado y no estaba seguro de cómo abordar este problema. Aparte de las mejoras en las runas espaciales, no hay mucho más que pueda hacerle a este traje. Examinó las piezas de la armadura que estaban sobre el banco. Había algunas mejoras menores que podía hacer, pero nada demasiado importante. Con solo una semana hasta su partida programada, necesitaba prepararse para posibles problemas. Era posible que no tuviera acceso a la puerta de teletransportación del instituto nuevamente a su regreso. Había numerosos factores que debía considerar y no tenía tiempo suficiente para modificar todo. Ahora que tengo mejor tecnología espacial puedo preparar más piezas de repuesto, ¿o debería considerar la posibilidad de una armadura más modular? Roland reflexionó mientras examinaba los esquemas cercanos. Su conocimiento de las runas había avanzado considerablemente y sus habilidades habían mejorado. Se dio cuenta de que podía crear una pieza de armadura más delgada con las mismas capacidades que la anterior. Mejorar sus cubos para darles formas más complejas también era factible. La capacidad de los cubos para flotar y generar efectos de hechizos era invaluable. Con su ayuda, pretendía minimizar el deterioro de su propia armadura, lo que le permitiría durar aún más. Si utilizo estas piezas como base y las derrito, debería ser suficiente y después de deliberar un momento, tomó una decisión. Aunque tendría que cortar por lo sano, había llegado el momento de fabricar una nueva armadura. Reparar las runas antiguas que había restaurado con la ayuda de sus habilidades dañaría aún más la estructura. No tenía sentido hacerlo si podía fundirlo todo y recrearlo desde cero. Aunque se perdería algo de material, la Runemark II tendría un diseño más elegante. En lugar de usar ese escudo, también debería diseñar una plataforma levitante adecuada, algo que sea al menos ligeramente aerodinámico. Mientras surcaba los cielos, notó que muchas alas lo empujaban. La armadura que estaba preparando podía recibir algunos ajustes para tener en cuenta los fuertes vientos o podía poner un encantamiento persistente en la plataforma de levitación que realizaba una tarea similar. Todo esto y más era lo que quería hacer antes de su partida y era hora de ponerse a trabajar. Primero, se dirigió a la cámara de fundición, pero una vez que llegó allí, alguien ya lo estaba esperando. «Hola jefe, ¿necesitas ayuda? ¿Pasa algo con la prótesis?» «No, funciona bien, incluso mejor que bien». «Ah, ¿sí? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir?» «Estoy aquí para trabajar. Parece que estás tramando algo, déjame ayudarte, jefe». Sigue las últimas novelas en 55N5 Belvin. Roland miró a Venir, que estaba frente a él, con los ojos brillantes de entusiasmo. Su asistente no había podido trabajar como era debido desde hacía bastante tiempo y era evidente que estaba ansioso por contribuir. Roland no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Venir, pero también sintió aprensión por dejarlo volver a trabajar tan rápidamente. «Aunque te diga que no lo hagas, aún así seguirás trabajando, ¿no?» «Sí, jefe, me conoces bien. Incluso he practicado en casa. Nunca había golpeado tan bien el martillo». «Está bien, Venir. Estoy trabajando en un nuevo diseño de armadura. Necesitamos fundir la vieja y empezar de cero. Necesitaré tu ayuda con el proceso de fundición y luego con el ensamblaje de las nuevas piezas». Roland explicó su plan mientras los ojos de Venir brillaban con aún más entusiasmo. Era mejor vigilarlo ahora y dejar que Sebastián examinara la prótesis allí en lugar de dejar que su asistente trabajara demasiado en la forja de la ciudad. Pronto, los dos artesanos estaban martillando, el ritmo del metal golpeando metal era una sinfonía para sus oídos. Me gustaría informar oficialmente a todos mis lectores que he comenzado a escribir una nueva historia llamada Heavy Metal A Monster Evolution League.